¿Qué tal? ¿Cómo están? Pasen, bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Una novedad de lunes. En el marco de esta batalla campal de Alberto acechado, él y sus 5 amigos por el kirchnerismo, inmovilizándolo y recordándole que él es solo el 4% del electorado si le retiran el gobierno. No sos nadie, Alberto Fernández. Esto es lo que vienen diciéndole. En el medio de todas esas declaraciones de los últimos días, una especie de posición proactiva del kirchnerismo. Te lo digo de modo elegante. Hoy, el Senado kirchnerista alumbró una idea súper no original. Y es un proyecto de ley para un nuevo impuesto o aumentar un impuesto que ya existía. Es decir, foto y video. Un nuevo proyecto van a presentar la propuesta para quienes tengan patrimonio en el exterior no declarado, van a tener que poner el 20% de ese patrimonio si es que lo remiten en los primeros 6 meses, y si no, en los 6 meses no lo blanqueaste, vas a pagar el 35%. ¿Para qué? Como un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Voy de vuelta, van tras los que no tienen dinero declarado en Estados Unidos, en otros países, en tantos lugares del mundo donde hay dinero no declarado, pues ahí van a ir a buscar. El kirchnerismo pretende que con un proyecto de ley traigan ese dinero y que con ese dinero se le pague al Fondo Monetario Internacional. Que la paguen los que más tienen. Esto es lo que dice históricamente. Esto es en el avatar, en el folleto de presentación. Lo lindo. En la juntada es dificilísimo que salga. Primero, no tiene el número en el Congreso. Segundo, debería iniciar por diputados, no por el Senado. Tercero, ¿quién le va a dar esa información? ¿El secreto bancario se puede levantar tan fácilmente? Es decir, supongamos que sí. Es larguísimo ese procedimiento. Uno diría más, es para consumo interno, para que el núcleo duro kirchnerista, que sigue guiando la agenda de Cristina, de Máximo y de ese kirchnerismo, sientan que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es la renuncia a una bandera histórica del kirchnerismo. Y acá es la novedad. Después de muchos días de cruces y discordias, inmediatamente Alberto Fernández y sus, entre comillas, 5 amigos se subieron a festejar el proyecto del kirchnerismo en el Senado. Fue Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, que tuiteó esta diagonal, el sabor del encuentro. Ahí se encontraron Gabriela Cerruti, el propio presidente, y el kirchnerismo. El gobierno nacional valora la iniciativa del bloque de senadores del Frente de Todos, que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados. A esto, fíjense lo importante arriba, veían, Alberto Fernández ha retuiteado. Ese retweet presidencial lo que muestra, ahí tienen arriba de Gabriela Cerruti, lo que muestra es el aval presidencial y un guiño más para tratar de bajar la tensión en el marco de ese bombardeo que sufre Alberto Fernández y sus otra vez 5 amigos por parte del kirchnerismo, que no le perdonan haber negociado como negoció con el Fondo Monetario Internacional. En la fantasía de Cristina se podría haber negociado mucho mejor y falló ahí Martín Guzmán. La cosa es que están hablando de bienes en el exterior no declarados, dinero ilícito, pero adivinen que en el mismo día en donde el Senado kirchnerista pone el foco sobre ese dinero, entre comillas, negro, fíjense quién tiene problemas por dinero negro. El Kirchner ostentoso, el ostentoso de la familia. Carlos Kirchner fue procesado por un juez por presunto enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Fíjense, en el mismo día del dinero negro en el Senado, hay alguien de apellido Kirchner que está procesado por enriquecimiento ilícito. Voy a caminar hacia Lucía Salinas para hablar de este señor. Es el primo directo de Néstor Kirchner, es Carlos Kirchner. Y trabajó en
El Ministerio de Planificación Federal. Sí, exactamente. Era secretario coordinador. Bien, entramos a ya no la inmobiliaria, entramos a la concesionaria, porque directamente hay que plantearlo en estos términos, de Carlos Kirchner, el primo ostentoso, porque en general el kirchnerismo no tiene autos caros, salvo Cristina y sus accesorios. Máximo, en general Florencia, no visten, no ostentan. Lo que tienen o tendrán está bien guardado y no se muestra. En cambio, este señor, fíjate... Este señor fue procesado por no poder justificar su fortuna. Básicamente es eso. Una flota de vehículos, Diego, una concesionaria Kirchner, le podríamos decir. Te voy a mostrar algunos de los autos que Carlos Kirchner compró y que según la justicia nunca pudo justificar con qué dinero los adquirió. Un Porsche, acá lo tenés. Este fue uno de los vehículos que incluyen el listado de bienes injustificados. Un Audi A3. Un Audi A5 también. También un Mercedes-Benz, porque le gustaba variar un poco. Un Mercedes-Benz Coupé. Un Mercedes C63. Bien. Estos son solo algunos de los 14 vehículos, Diego, que compró Carlos Santiago Kirchner, dijo la justicia, con un dinero injustificado, con un dinero que no se ajustaba a los números de su cuenta bancaria como funcionario público. Siempre trabajando dentro, primero de la municipalidad en Río Gallegos y después en obras públicas ahí cerca de José López. De José López, de Julio Devido, de Roberto Barata. Esta causa investiga su patrimonio desde 2005 a 2017. Incluso le toma 2 años fuera de la función pública. Mirá todo lo que compró, además de los autos que veíamos recién. Mirá. 14 propiedades, una embarcación y uno de esos departamentos en Miami, en el exterior. A lo mejor Feletti se refería a este departamento cuando en realidad acusaba a los productores agropecuarios de ostentar. Es como una cosa de doble estándar bastante impresionante que ocurre, ¿no? Es sí, como... porque mirá finalmente este número. Esto es lo que dijo el juez. No pudo justificar 2.2 millones, 2.253.224 dólares. Este es el dinero que Carlos Kirchner no pudo justificar. ¿Sabes cómo pudo comprar todo esto? Con empresas también constituidas en el país y fuera del país. Es decir, se exteriorizó, se sacó dinero del país, dinero que la justicia hoy dijo que era ilegal, dinero de origen ilícito. Muy bien, es todo cuestión de subjetividad y de autopercepción. Hay una parte del kirchnerismo que no se autopercibe ni corrupto, ni se autopercibe en conexión con casos como este. Es decir, la corrupción es el otro, el dinero negro es el otro. Una disociación que es para que una junta médica venga a examinarla. Gracias, Lucía. Voy a la mesa, voy a presentar a quienes me acompañan hoy. Está Cecilia Bufflet. Presente. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Se ríe. Pablo de León. ¿Cómo te Pablo de va? León, ¿te gusta trabajar los domingos y venir los lunes acá? Me encanta. Contalo porque una cara... Me parece un combo maravilloso. Muy bien. Jessica Bossi, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien. Bien. Y está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Sentís el cansancio físico de trabajar los domingos? Ni mucho menos. Siento la alegría de poder compartir estas horas con ustedes y con el público. Exactamente. Mentira. Todo el mundo tiene que tener la dosis justa de demagogia televisiva, si no, no puedes estar en este sillón. Muy bien. Avanzamos con el programa. Quiero decir, ¿qué pasa en la relación entre Argentina y Rusia? ¿Qué pasa con esa parte del gobierno, sobre todo el kirchnerismo, tan prorrusa en su momento, tan Sputnik de la vida, tan lado Sputnik de la vida, después de la invasión de Putin a Ucrania? Vamos a contar esta pequeña gran historia. Jessica Bossi. Bueno, sí, desde un primer momento había dentro de la Cancillería una línea que era prorrusa. ¿Qué es prorrusa? ¿Por qué digo era de alguna manera? Porque ahora Putin ya es una mancha venenosa que muy poquitos se animan a estar cerca de allí. Pero, ¿qué pasó hace poquito tiempo? Bueno, el vicecanciller, que es secretario de Relaciones Exteriores, ese es el cargo formal, pero en la estructura de Cancillería es el segundo abajo de Santiago Cafiero, envió una noche, el 22 de marzo, un cable reservado. ¿Qué día? 22 de marzo, hace nada, semana pasada. Sí. Ya, esto es muy importante.
ya bien avanzada la guerra, ya bien avanzada la invasión de Putin, ya bien vistos la destrucción, la muerte de civiles, viendo ya de qué se trataba lo que había querido hacer Putin y que todavía está haciendo. Es decir, nadie puede decir que era en los comienzos. Hace muy poquitos días mandó un cable. Sí, Tetamanti, él envía un cable, ese cable es para María del Carmen Escuef, que es la representante argentina ante Naciones Unidas, porque se venía una votación. En estas últimas semanas, sobre todo, la ONU tuvo distintas discusiones en la Asamblea General y lo que se venía era una votación vinculado a la ayuda humanitaria en Ucrania. ¿Qué es lo que instruye a hacer Tetamanti a la delegación argentina? Apoyar todo en un cable, lo podemos ver ahí, que lo que pide es apoyar el proyecto de Sudáfrica. ¿Qué es el proyecto de Sudáfrica? Una moción que estaba avalada por la diplomacia rusa, por Vladimir Putin, básicamente pidiendo ayuda humanitaria, pero sin condenar absolutamente nada de la invasión en Rusia. Esto lo hace, para poner en contexto, cuando Argentina había copatrocinar es poner su firma e impulsar una posición que era distinta, que la sostenían Francia y México, que básicamente era muy dura respecto de la violación a los derechos humanos en en Ucrania, más allá del tema de la ayuda humanitaria. O sea, había dos proyectos para discutirse en la Asamblea. Tetamanti dice, votemos el de Sudáfrica, el que es, entre comillas, a favor de Rusia, y Cafiero había dado la orden en contrario. Tetamanti se corta solo, para decirlo en términos no diplomáticos, pero para que se entienda bien, envía este cable y después tiene que intervenir el canciller cuando se entera de la situación y le pide a Tetamanti que redacte un cable diciendo exactamente lo contrario. Es decir, todo esto se mantuvo en secreto porque el sistema de cables que se envían desde el gobierno argentino hacia las embajadas y todo lo que es la relación diplomática es reservado, es secreto, no es público, no tenemos acceso a los periodistas. Eso se filtró en una nota de Infobae y nosotros lo que pudimos chequear, establecer y confirmar es que Santiago Cafiero ordenó abrir un sumario en el área legal, hay una investigación para determinar, esto es cierto, todo esto pasó, o sea, su segundo desoyó una orden de él. Es un escándalo porque obviamente hay una pelea. Esto ocurrió, sí, Jessica, después de que Cafiero ya había condenado en nombre de Argentina, del gobierno argentino, había sido firme después de las oscilaciones. Sí. Todo el mundo estaba esperando a ver vos de qué lado estás de la vida. Muy bien. Se había puesto ahí el gobierno firme en condenar a Putin. Lo que vemos es que después de esa posición oficial de condena a Putin, Tetamanti, según esta información, se corta solo y manda un cable para no condenar a Putin. Para no condenar a Putin, cuando ese cable llega a Nueva York, llega a Estados Unidos y es recepcionado, dicen, ¿qué está pasando? Porque la línea venía siendo otra. Obviamente hubo idas y vueltas en la posición del gobierno argentino. Llaman a Buenos Aires y ahí se entera Cafiero de esto que había planteado Tetamanti, con lo cual ahí es un primer... es un embajador argentino, en definitiva, el que le avisa a Cafiero. Ojo, sí, pero quiero decir una cosa que quiero resaltar bien. Tetamanti es hombre de Cristina Kirchner. Pero o sea, digo, fue el embajador, para marcar bien las dos líneas internas que hay una referencia concreta, fue el embajador argentino en Rusia, es un hombre de carrera, es un hombre que es del mundo de la diplomacia, pero claramente lo que hay es un enfrentamiento muy fuerte entre las posiciones que vemos a nivel nacional, que es Alberto y Cristina Kirchner, y quiero insistir con ese punto. Se acaba de abrir un sumario interno, porque ahora el escándalo es quién filtró. Veamos, ese... en la foto... Sí. Ese es Pablo Tetamanti, ¿ves? Él estuvo como embajador en la gestión de Cristina Kirchner. Apenas se arma este gobierno, como se armaron todos los ministerios, había una figura albertista y una figura cristinista abajo, o estaban los ministerios loteados. Tetamanti está en el segundo lugar con Felipe Solá. Cuando vuela por el aire Felipe Solá y aterriza Cafiero, hay un acuerdo para que siga Tetamanti en ese mismo lugar. A ver, quiero decir una cosa. Voy de vuelta con este dato, si recién te sumaste al programa y no... Hay un dato que es clave.
Suponete que Tetamanti argumentara, esto fue el primer día, esto pasó hace ya un mes, no se sabía el curso que iba a tomar esta invasión, lo sangrienta, lo cruel que iba a ser, los civiles que iban a morir. No, este cable tiene pocos días, ya se sabía de qué se trataba lo que estaba haciendo Putin en Ucrania. Entonces, la reflexión es, vos sos, si querés, afín ideológicamente a una posición prorrusa, ¿qué más necesitas ver de Putin para cambiar tus creencias? No, Tetamanti viene del mundo de la diplomacia. Tetamanti no podía desconocer Chechenia y Georgia. No es de ahora que Putin tortura a civiles, que bombardea ciudades. Tetamanti lo sabía de antes y a Tetamanti le gusta eso. Digo, la verdad, ¿están de acuerdo con eso? Y Cristina está de acuerdo con eso. Y entre otras cosas, es por eso que murieron muchos argentinos porque no tuvieron la vacuna en su momento por un delirio geopolítico, que aparte lo ha dicho Ginés González García, un delirio geopolítico de compremos la Sputnik porque Diana Anatoli, como dijo Cecilia Nicolini, somos parte de tu proyecto. Digo, hay gran parte del gobierno argentino que es prorruso y gran parte del gobierno argentino que es prorruso hoy le da un poquito de vergüenza. Tetamanti, sí. Tetamanti, como dice Osvaldo, no solo es un hombre de la diplomacia, sino que es hijo de un diplomático que conoce bien toda la historia de Rusia. Y en el elemento de todo lo que es el patria, o sea, el kirchnerismo, es que Tetamanti le manda este cable a Marilita Skef. ¿Quién es Marilita Skef? Es la persona que quería Cristina que fuera la canciller cuando se va Solá, porque hay que acordarse que entre los que no funcionan, Solá era uno de los predilectos de Cristina que lo quería volar a la Cancillería. Ella quería a esta mujer que es hoy la embajadora ante las Naciones Unidas. Entonces, no es nada casual que Tetamanti le mande a esta persona ese cable, era algo que iba por el costado de la línea que llevó adelante Cafiero, que fue terminando aprobando lo de México y Francia. Hay otro tema que va a tener consecuencias internas dentro de Cancillería, que es la filtración de este tipo de documentos. Ustedes imagínense que se filtra un cable de Blinken en el Departamento de Estado. Es un escándalo. Hay un tema de seguridad. El sistema que utiliza Cancillería, que es MovDoc, dicen que es viejo, que ha tenido otras vulnerabilidades. E insisto con este punto, hay una decisión de ver cómo se filtró esta información. Esto, no, digamos, hay un escándalo que es primero Pero hay muchos la política, escándalos. sí. Es una mamushka de escándalos. sí. Uno elegí cuál es el más grande. Porque otro es cómo desoyen al canciller. ¿Te Pero gusta, eso... no te gusta? Después se hable. Otro tema. Ahora hay un canciller. El segundo habló con el canciller le dio una instrucción, le dijo, nos vemos mañana, se fue a su casa el canciller y cuando se fue, el otro tipió un cable diciendo su posición y probablemente la alineada. Pero ¿por qué te sorprende eso? Es lo que pasa todos los días en el área económica. Esto es lo que pasa todos los días en el área económica, eso, Diego. Martín Guzmán dice una cosa, el secretario de Energía dice otra. Martín Guzmán Pero acuerda ya no algo es una cuestión doméstica, lo que digo es, está diciendo hay una guerra, sí, claro, estás en el zaguán de una guerra mundial, por no decir que estás Pero hay ahí. dos gobiernos gestionando. Hay dos capas de gobierno que piensan distinto y operan distinto. Claro, pero en las distintas áreas en las que le si tu corresponde. subalterno hace exactamente lo contrario de lo que estás diciendo, la sola aparición del cable es, señor, usted se va a su casa. Digo, porque si no, es un canciller que no tiene poder. Pero está claro que eso no pasa en el gobierno. Mirá lo que era justicia. Marcela Lozardo otro ejemplo. se terminó yendo. ¿Quién se quedó? Juan Martín Mena. Vino otro ministro. ¿Por qué sobrevive este ministro Soria? Porque responde claramente al director de ese ministerio, que es Juan Martín Mena, el segundo. Con lo cual es imposible esto que quiere hacer Cristina de separarse del gobierno. Nosotros no somos el gobierno. En todas las instancias del gobierno está el kirchnerismo manejando política exterior, justicia, economía. Así que no pueden decir que porque no votamos el acuerdo no estamos en el gobierno. Son el gobierno. A ver, ¿tiene consecuencias? ¿Esto va a tomar alguna medida el canciller? No, digamos? esto ¿O es quiero como lo dejar que pasó entre Guzmán y Basualdo? Estoy enojadísimo con vos, ¿me vas a echar? De ninguna manera. No, te No. voy a echar. Si no te echan, me voy yo. Bueno, no te echan, no me voy. Bueno, pero digo, es gravísimo. Acá estamos diciendo de qué modo se para Argentina frente a Vladimir Putin. Ya no es un asunto doméstico de las tarifas, ya no es sobre nosotros. Digo, ya es un problema que tiene otro nivel, tiene otra escala. Entonces, lo que digo es, ¿qué puede hacer Alberto Fernández o qué puede hacer Cafiero
con alguien que en la cara lo desoyó. Bueno, vos recordá que ayer hablábamos de la interna, y perdón que me vaya algo chiquitito, del PJ San Isidro, Claro. donde se unió el kirchnerismo con el masismo y venció una lista que no formó parte de Cafiero, pero era la que históricamente apoyó Cafiero. ¿Qué cantaban? Voy a ser cuidadoso y respetuoso. Decí la Cuando palabra, le gana, decilo. cantan. Y ya lo ve, hoy nos... al canciller. Bien. Eso cantaba el kirchnerismo y el masismo ayer en San Isidro en una ¡Qué elección. deconstruido! ¿Qué es na, na, ¡Qué na, na? deconstrucción! Sí. ¿eh? Hoy le Terrible. ganamos, voy a ser amigable, hoy le nos- ganamos hoy al nos- canciller. al canciller. Claro. ¡Qué deconstrucción! O Hoy sea, se la pusimos el al canciller, sometimiento vamos, ¿eh? sexual ¿Te gusta como ahí, modo de Bazán? dominación. Están- Te agarra Muy Will Smith. Rita Segato, muy Rita Segato. Te agarra bueno- Will Smith, te agarra trompada. Bueno, pero digo, más allá de que uno se ríe, digamos, porque también en un momento es como, bueno, descomprimí Sí. y reíte de lateralmente, aunque sea, lo que vemos es una toma de decisiones, un segundo que desconoce la orden, la instrucción de un canciller, y vemos lo más grave, que por ahora no hay consecuencias. Y no va a haber, a mí consultando por esta información, dos cosas. Una, no se puede echar a nadie en este momento donde hay una intención de volver a unificar a albertistas y a cristinistas. Eso por un lado. Hubo una conversación con Tentamanti donde se intentó explicar una especie de confusión. No es realmente muy creíble, pero bueno, esto es a lo que ha arribado al menos el canciller y Pero de el lo que presidente. Jessy, lo Que que no es habrá sido de unificado. grave, Sí. se termina vos primero. No, y que la votación fue 147 votos a favor, Argentina incluida, con 5 en contra de la posición que iba a llevar Argentina. Quiero decir, finalmente se terminó votando como se había previsto y lo de Tetamanti quedó como en una especie de juego solo, obviamente es grave. Igual Bueno, déjame pero decirte lo algo. que habrá sido de grave, que le llegó el cable a esta persona que ustedes refieren, habrá sido una piña en el ojo y llamó por Claro. teléfono y dice, Claro. che, ¿esto es de verdad o hay... ¿Qué liquid paper? Pero es una ¿viste? funcionaria que Pablo describe como antigüedad. alineada con Cristina Totalmente. Kirchner. Bueno, no están pensé que unificadas. a ella le llamó la Pero atención. por eso ¿no? es la gravedad. Igual yo te voy a decir lo que decía Cecilia antes, muy importante. Para la vida de todos los argentinos, esta disidencia la vamos a ver de modo mucho Todos más los grave días. todo este año con el tema tarifario, cuando falta el gas y con toda esta discusión. Por la discusión del gas la están planteando y la están blanqueando por abajo los de la Cámpora, diciendo lo que está diciendo Martín Guzmán, no llegamos al gas, ¿o no es así? Sí, No están no, unificando, como decías, Jessica. Está la gente del presidente diciendo sí a todo lo que dice el cristianismo. En este caso, sí. Maxi Ferraro, de la coalición cívica, ¿qué acción están tomando con respecto a esto que ocurrió con la Cancillería? Mira, nosotros presentamos dos proyectos. Uno es, por supuesto, la urgente interpelación del canciller Cafiero, pero a su vez también otro proyecto que tiene que ver con apartar en forma urgente al secretario de Relaciones Exteriores, Tetamanti, porque, como ustedes estaban diciendo, el accionar es de extrema gravedad institucional, pero también desde el punto de vista de la posición argentina geopolítica de relaciones exteriores. Yo les diría que Tetamanti ejerce una cancillería paralela para cumplir los objetivos de Cristina Kirchner, que tienen que ver con Rusia, pero que a su vez también tienen que ver con las posiciones erráticas y peligrosas que este gobierno viene teniendo en materia internacional. Nicaragua, Venezuela, Cuba y los papelones que muchos de esos embajadores argentinos están haciendo en las discusiones internacionales en este sentido. Y me parece que esto hay que decirlo, porque como bien decían, creo que lo escuchaba Pablo, ¿no? Digamos, Tetamanti sabe mucho de Rusia, porque su padre fue embajador en su momento en el gobierno de Isabel Perón, porque ya lo había sido embajador, y esto es lo que les decía, responde al lineamiento geopolítico que Cristina Kirchner pretende para la Argentina. Escuchaba, imagínense, seguir aislándonos del mundo, la Argentina votando con 5 países contra la concertación de naciones que de alguna manera se planta ante un régimen autocrático, autoritario, como es el de Putin. Para confirmar este dato que está dando Jessica, que es que tiene poquitos días el cable, es decir, aún habiendo visto el desastre en que Putin había convertido Ucrania, Pero por aún así supuesto, quería el sabía, gobierno, esta fue cancillería entre el paralela. no me condena acuerdo bien la fecha 22. concreta, entre el 21 y el 23 de marzo. Y este señor que funciona como un canciller en paralelo de la Argentina, esperó altas horas de la noche en la Cancillería
para mandar ese telegrama reservado, esa comunicación reservada a nuestros representantes en las Naciones Unidas. Cafiero ya se había ido. Cafiero ya se había ido. Nada, es como una cada PS, noche. el superagente 86, Sí. digamos, tiene la Pero sofisticación de un Sí. sketch de los superagentes. Pero es el modus Se va operandi. uno y el otro habla por el zapatófono y dice... Sí. Bregá con- Ahora, quiero aportar algo más de confusión, que es lo que estamos... ¿Qué, si tenemos en algún momento el tuit de Cristina, porque hoy se juntó con Mark Stanley, el embajador americano, Pablo? Sí, exactamente. Hace un rato la vicepresidenta mostró que se reunió con el embajador de Estados Unidos. Me parece que en virtud de este tema está bien y es bien tomada la foto de Cristina con el embajador de los Estados Unidos. En medio de este tema de Rusia y Ucrania suena bien. Ahora, ella le planteó que habló de otras cosas, lavado de dinero, pero fundamentalmente muestra que habló de este proyecto que presentó hoy el bloque de senadores del Frente de Todos, de que quiere que se grave a los fondos que los argentinos tienen en el No exterior. declararon en el exterior. Exactamente, esta masa de 400.000 millones, se dice, de dólares. 400.000 millones de Ahí dólares está. tienen los argentinos en el exterior. Vean la foto, esto tuiteó Cristina, digamos, no es de tanto tuitear Cristina, salvo cuando quiere comunicar algo bien concreto. ¿Para qué, según Ferro, para qué tuitea esto Cristina? ¿Qué te quiere contar con esta foto con el embajador estadounidense? En primer lugar, me parece que tiene que ver con poder convalidar un nuevo disparate que ha presentado el bloque de senadores kirchneristas y que lo vimos, ¿no? Que aparte es de una incongruencia total. En la Argentina existe un régimen penal tributario. Hay un DNU vigente que es la extinción de dominio, que los Ahí está, invitamos a los senadores y a los diputados kirchneristas a que votemos de una buena vez por todas una ley de extinción de dominio. ¿Para qué? Para recuperar los bienes que fueron adquiridos por la corrupción, el narcotráfico o el lavado de Bueno, activos. ahí está la evasión. Fíjense, este fragmento de este tuit de Cristina es, además solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda pero con aparte- el fondo, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión. Pero aparte, ¿vamos a crear impuestos sobre un delito? Yo le invitaría a la señora Es que es un vicepresidenta... blanqueo, Ferraro, yo le invitaría a la la señora verdad que es un vicepresidenta de la blanqueo. Nación a que, bueno, que en todo caso arranquen Por Lázaro Daniel Muñoz, Báez, por Daniel Roberto Muñoz. Barata, Julio Devido, el ex matrimonio presidencial, a que pongamos... Por las propiedades de Daniel Muñoz, el secretario privado Pero de por Néstor supuesto. Kirchner en Miami y en Nueva York. Así Podría es, empezar ahí. empecemos por ahí. El embajador Empecemos por Stanley ahí a y a colaborar. discutir seriamente. Pero a ver, vuelvo a insistir. Hay un régimen penal tributario, hay un DNU que está vigente. Entonces, a ver, siguen empecinados en esta idea de seguir generando y creando nuevos impuestos, de seguir poniéndole la cabeza a los que quieren invertir y producir, y esa no es la salida. Yo- y la verdad que, ¿sabes qué? déjame También esto suma, si querés, al relato kirchnerista, donde ella de alguna manera se tiene que recostar producto de la marginalidad, donde quedó después de lo que fue el voto de la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Canciller, digamos, la famosa frase, el doble comando. Está el canciller Cafiero y está Tetamanti. ¿En qué otro evento geopolítico podría manotear el volante Tetamanti y girar como intentó girar hacia Putin? Bueno, yo creo, digamos, y que es lo que nos preocupa, en términos de recostarse cada vez más con los regímenes autoritarios y autocráticos. Es Rusia, Nicaragua. es China, es Nicaragua, es Cuba, es Erdogan. Esa es la mirada que tiene Cristina con respecto a lo que es su visión de dónde parar a la Argentina con respecto al mundo. Pero Y es a por ver, eso- déjame adivinar. Cristina decía, pero te acabo de mostrar, Ferraro, mi tuit donde me junté con el embajador de Estados Unidos. Yo creo en el multilateralismo. pragmática. Estoy adivinando, estoy jugando. Multilateralismo. Pero mirá que ella dice, le solicité. Sí, claro. Ella, Sí, ojo, pero a ella, ver, ella es la que pone las reglas. pero- Claro. pero eso- Vení a mí. Vení a mí. Es un multilateralismo que tiene que tener en las relaciones internacionales una cuestión moral en los momentos que vive que vive el mundo, y la Argentina lo tiene que tener. Y que ese multilateralismo no puede llevar una posición de neutralidad. La neutralidad, cuando sucede lo que está sucediendo hoy en Rusia con Putin en Claro. Ucrania, o como sucede en muchísimos países de la región latinoamericana o del continente americano, no puede ser la neutralidad o mirar para otro lado para que tu posición geopolítica sea
hacerte una fotito, pero jugar para otro lado en términos de condicionar y poner a la Argentina en un lugar peligroso, no solamente para estos tiempos, sino para el mediano y largo plazo. Sí, quería recordar algo, porque es una interpretación política, pero Cristina usa más una foto con alguien, en este caso un embajador, para su propia campaña que para la definición internacional. Y recuerdo que el último embajador con el que ella se sacó una foto que generó revuelo porque avisó que se venía la Sputnik, es con el embajador de Rusia, que esa foto ella se la sacó para decir, miren que la vacuna la voy a traer yo. Después nos enteramos por la información que surgió. En este caso creo que está usando al embajador de Estados Unidos para vender su propio proyecto, que es una manera de encontrarle un relato al kirchnerismo en un momento en el que, bueno, cerró finalmente el gobierno el acuerdo con el fondo, es el gobierno que no quería, no se van del gobierno, entonces alguna bandera tienen que levantar. Bueno, Diego, pero también nos levanta, les pregunto, ¿qué opinas vos? No. Te sacás una foto con el embajador de Estados Unidos, también estás comunicando que, bueno, podés frenar y también estás pensando en no romper relaciones y hacer un guiño a Estados Unidos. Bueno, esa idea del equilibrio permanente que intenta Cristina, es cierto. Pero con respecto al proyecto en concreto, es una declaración, digamos, es un argumento político, no tiene ningún sustento en términos de... Vos pensás que el proyecto está planteado como un proyecto para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La deuda con el Fondo Monetario Internacional son 45.000 millones de dólares. La FIP terminó este año de revisar las cuentas de argentinos en el exterior por fiscalización, acuerdos con la OCDE y demás que no habían declarado del 2016. ¿Sabés cuánto se encontró? 3.000. ¿Sabés cuánta plata era? 600 millones de pesos. A ver, Lucía Salinas se fue, pero nos dejó su alma en forma de foto. A ver qué nos dejó Lucía Salinas que nos está mandando. Ah, bueno, bien. Formación de activos, se diría hoy. Ese fue el argumento para proteger a Santa Cruz de un manejo político de aquella época. Protegió, entre comillas, Santa Cruz llevando la plata. Fue decir, cada uno... Que nunca apareció después, ¿no? Sí, cada uno utiliza el argumento de protejo lo mío y lo nuestro, sacando, fue decir, una radiografía de Argentina. Hay diferentes formas de inseguridad. Eso es lo que ocurría. Pero vamos a recordar también que Cristina ya había dicho hace algunos meses en La Plata, en un acto, que parte de pagarle la deuda al fondo podría tener que ver con... ¿Tenemos ese video? Mirá. Sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo. Bueno, muy bien. Maxi Ferraro. Y los miles de millones de dólares que se robaron durante 12 años del gobierno kirchnerista. Y los millones de dólares que evadió Cristóbal López. No, empecemos por ahí. Vuelvo a lo que les decía al principio. Invito a los senadores del Frente de Todo, el kirchnerismo y a los diputados que vayamos a una sesión y votemos y tengamos una ley de extinción de dominio. ¿Qué? ¿Para qué? Para recuperar lo robado. Bien. Y parte de lo robado son esos miles de millones de dólares de más de 12 años de latrocinio. Maxi Ferraro, muchas gracias. No, gracias a usted que te... Bueno, voy a hacer algo que es elevarme, bipedestar, la bipedestación televisiva, y voy caminando hacia otro invitado. Vamos a poder hablar con él de este tema. Hola, Martín Redrado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Placer, bienvenido. Muchas gracias. Cristina opina que con este acuerdo con el Fondo Monetario en poco tiempo explota todo. ¿Qué pensás?
Que es un acuerdo poco creativo y que no ataca los problemas centrales de nuestro país. En particular, en los temas económicos y sociales, Argentina tiene un problema que lo vivimos en el día a día, la altísima inflación. Este programa no resuelve el problema inflacionario de la Argentina y tampoco nos saca del estancamiento económico. Argentina necesita un plan de estabilización y crecimiento que plantee un horizonte hacia el futuro. Y este plan es simplemente, nosotros en nuestro equipo lo hemos denominado, Diego, el plan postergar. Patear para adelante los problemas sin atacar... No des nombre, pues te lo pueden tomar en cualquier... No hay problema. Hay un elemento, es la crisis, la explosión. ¿También está en un horizonte cercano? Esto, Cristina, parecería, según alguna columna de opinión de gente muy próxima a ella, que tiene miedo a una explosión. ¿Vos tenés miedo a una explosión? Bueno, siempre las cosas pueden empeorar. Siempre uno trata de decir que se pueden evitar las explosiones. Yo creo que el escenario que tenemos de corto plazo, sobre todo en los próximos 3 meses, teniendo en cuenta también que tenés una muy buena cosecha de soja. En realidad, los precios internacionales hoy te ayudan a ingresar dólares a la Argentina y por lo tanto tener expansión de un sector como el sector agro y toda la cadena agroindustrial. Con lo cual, el próximo trimestre vas a tener tensiones sobre todo en materia salarial y en materia de un salario que viene corriendo por detrás de la inflación. Creo que lo que lleva a esa mayor frustración. Ahora, si eso termina en una mayor crisis o no, también dependerá de la política. ¿Este año va a haber pérdida de poder adquisitivo? Es decir, ¿los salarios van a perder contra la inflación? Lamentablemente sí, esta política te lleva a que el salario vaya corriendo por detrás de la inflación. Fíjate que incluso en la carta de intención con el Fondo Monetario parecería una charla de café. ¿Y dónde va a estar la inflación? Más o menos entre 38 y 48. Digo, un enfoque profesional de la política económica y social debiera tener objetivos precisos en materia de inflación, decir un 40% y tener herramientas que después sustenten cómo llegás a ese 40%. ¿Tu inflación prevista de marzo es del 6%? Sí, con el equipo nuestro de Fundación Capital estamos previendo, la suba de alimentos fue realmente muy fuerte, alrededor del 6%. ¿Y del año 2022, inflación? El año, bueno, lamentablemente la inflación va a ceder en la segunda parte del año por las malas razones, Diego, porque vamos a entrar en un estancamiento económico. Entonces va a llegar un momento en que la plata no va a alcanzar para poder convalidar. Cuando vas al supermercado, no te va a alcanzar la plata para comprar un sachet de leche, un pan de manteca, o vas a tener que elegir y por lo tanto, por menor nivel de actividad, la tasa de inflación va a ceder, pero nuestra proyección en Fundación Capital es de un 63% cuando tomás el promedio de diciembre del año pasado contra el promedio de diciembre de este año. Bien. Si no hicieras nada, o sea, siempre se pueden resolver los problemas. Creo que hay muchas cosas para hacer en la Argentina. Lamentablemente, si seguimos con recetas clásicas, vamos a tener los mismos resultados. Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo duro están muy enojados con el rumbo económico de Guzmán y de su equipo, de Culfas, etc. ¿Tienen un margen de acción diferente? ¿Podrían hacer cosas diferentes con este contexto? ¿Guzmán podría acomodar? ¿Culfas podría acomodar? ¿Alberto Fernández tendría una posibilidad que no está explotando? Bueno, primero necesitas un ministro, no 5 ministros. La política económica y social que debe ser vista con integralidad. No son, Diego, compartimentos estancos. Uno no puede tomar impuestos por un lado, el tipo de cambio por otro, los planes sociales por otro. Tenés que pensar en la integralidad y alguien que tenga esa visión integral y que sea responsable por llevarlo a la práctica. Por lo tanto, primero, empoderar a un ministro de Economía, al que le guste al presidente, que lo empodere. Y después debe tener un plan que vaya a atacar los problemas de la inflación, que son monetarios, que son fiscales, que son de políticas de ingresos, a mi juicio, Diego, con leyes. Hoy tenés una crisis de confianza en la Argentina. ¿Cómo se revierte esto que nadie cree en nada, que vamos viviendo el día a día, vamos pateando la pelota para adelante? Bueno, si no generás leyes que tengan 2/3 del Congreso que te aprueben esas leyes, leyes que a mi juicio deben también ir en materia de una revolución impositiva en contrario senso de lo que vimos hoy. Argentina necesita bajar impuestos, ampliar la base de tributación, generar un esquema donde la política baje el gasto
y una revolución exportadora también para generar los dólares que Argentina necesita. Vos tenés buen diálogo con diversos sectores. También Sí. supongo que con el peronismo, digamos, no te casás, pero tomás cafés. Si me invitan, como vos, hablo de lo que pienso. Yo sé que vos tomás. Cuando vos le decís, che, miren que hay que bajar impuestos, yo no sé si vos pensás en una reforma laboral o por lo menos en alguna modernización de los que ingresan, no tocar derechos adquiridos. Modernización, sí. Bien. Y por rama de actividad, Cuando porque vos es le muy decís- distinto un trabajador en el sector agro que en el sector petrolero Vos decís, che, o con el sector Si tecnológico. me llamaste a tomar un café y crees un poco en mí, yo te digo esto. ¿Qué te devuelven? Me devuelven que no hay condiciones políticas. Y es cierto, si vos no tenés, Diego, poder político, no podés llevar adelante reformas que realmente cambien el sentido Pero si son del ellos fracaso mismos que el tienen. poder político. Bueno, pero hoy el poder está muy fragmentado. Juntos por el Cambio aceptaría reforma impositiva, bajar impuestos y modernizar leyes laborales. Te dicen, esperemos a que sean gobiernos. no quieren pagar el precio político. No sé si no lo quieren pagar, pero de repente lo que te están diciendo es el que tiene que tomar la iniciativa es el Poder Ejecutivo, ellos están en la oposición y por lo tanto... ¿Ellos quiénes? Juntos por el Cambio está en la oposición. Pero el kirchnerismo, ¿qué te dice cuando vos le decís, che, hay que hacer reformas? Bueno, dicen, miren al presidente, es el presidente el que tiene que tomar más de las cosas que hacen ellos, lo que dicen en el 1 a 1 es, tiene que ser el presidente el que tome las decisiones. Y si vos le repreguntaras, estoy en una escena imaginaria, ¿el presidente, si toma esa iniciativa, el kirchnerismo avalaría eso? No es mi rol preguntarle. Pero eso. yo digo, porque digamos, ahí llegamos, vamos explorando y llegamos a la roca dura de los no cambios. Sí, yo veo mi rol en generar propuestas alternativas y luego generar, consensos o por lo menos dar ese debate y mostrar que se necesita poder político para llevar estas propuestas adelante. Bien, ¿qué te parece este proyecto del Senado kirchnerista de grabar patrimonios no declarados en el exterior? Un manotazo, una nueva improvisación. En política económica y social no se puede improvisar. Hay que tener una visión de hacia dónde se va, con integralidad. No se puede tocar un impuesto. Además, yo practico políticas públicas siempre trabajando, Diego, sobre incentivos. Es decir, hay que estimular. Más zanahoria que palo. También el palo y el monitoreo, pero generar primero los estímulos. Estoy convencido que Argentina necesita una reforma monetaria que implique que, sobre todo en principio, los dólares que están físicamente en la Argentina se puedan volcar al consumo y a la producción y a la inversión. Pero eso hay que hacerlo con incentivos impositivos. Por lo menos esa es mi visión de cómo implementar los cambios. Bien, y finalmente, y un poco casi en role-playing de, bueno, ahí está tu asiento y tu oportunidad. ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras el respaldo político, un presidente que te identifica con decisión y rumbo? ¿Por dónde empezás? 5 leyes. Una reforma monetaria que implique que incentive a los dólares físicos que están en la Argentina. Argentina es el segundo país después de Rusia, obviamente el primero es Estados Unidos, que tiene más dólares físicos en nuestro país. Lamentablemente están en cajas de zapatos. ¿Pero qué haces para que salgan de los zapatos? Generar incentivos impositivos para que eso se pueda volcar. Blanqueos. No blanqueos, sino baja de IVA, por ejemplo, para que eso se vuelque al consumo o a la inversión. En materia fiscal, un programa de desindexación del gasto público, también con un programa de regionalización. He hablado, Diego, de la necesidad de generar legislaturas unicamerales en las provincias. Tenemos que cortar el costo de la política, de asesores. ¿Para qué necesitas Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en las provincias argentinas? Necesitas también... ¿Pero acuerdan los gobernadores esa idea? Bueno, algunos sí. Córdoba, por ejemplo, tiene una legislatura unicameral. O sea, hay algunos... Lo que pasa es que a algunos gobernadores les es difícil cortar ese gasto de la legislatura, pero estoy seguro que si lo sometés a referéndum de los coprovincianos, seguramente van a avanzar en esa dirección porque todos queremos menos costo de la política. ¿Eso vos te imaginás un referéndum? Decir, ¿hay que achicar el gasto de la política? Opinemos todos. Sí, no, o vayamos a cosas específicas. ¿Necesitamos legislaturas bicamerales o unicamerales? Hagamos referéndum vinculantes en todas las provincias para lograr... Ya hay varias provincias que han ido en esa dirección. Eso te implicaría, Diego, cortar asesores, cortar todo un gasto. También el Poder Ejecutivo Nacional
necesitamos no más de 8 ministerios. Yo estoy seguro que si te pregunto a vos, decime los nombres de los 22 ministros, yo no me lo sé. Y no sé si vos o tu distinguido panel lo sabe. Porque realmente no es necesario. Con 8 ministerios te aseguro que podés cortar gasto público, hacer las cosas como corresponden. Una modernización de la estructura impositiva, una revolución exportadora, bajando las retenciones a todo aquel que incrementa las cantidades exportables. Es decir, no bajarle al que ya exporta, sino si vos exportaste 100 unidades y el año que viene exportás 110, sobre las 10 nuevas, bajarte las retenciones a cero. Y finalmente, una ley de infraestructura. Argentina necesita más obra pública, necesita que el transporte de nuestro país esté mucho más integrado, las redes de autopistas, las redes de trenes y la hidrovía, es decir, todo el transporte multimodal para darle mucha más fuerza a la producción argentina. Bien, la última y medio ya recurrente, mi pregunta, ya te la hice, puede ser 3 veces que te la haga. Sos buen psicólogo, a ver si... No, porque es importante esto, vos tenés ideas, hay un plan de achicamiento de gastos que hoy, según vos, no se justifican. ¿Tendría el que lleve adelante este plan acompañamiento de sindicatos y peronismo? Sí, yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, porque es un programa... A ver, yo lo que te propongo Diego, no sé si yo tengo la verdad revelada. Yo lo que digo es, aquí traigo propuestas para debatir. Quizás un sindicalista tiene una propuesta mejor en términos laborales o en términos impositivos. Lo que no nos podemos negar es a seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos propuestas por delante, discutámoslas y después veamos cuál es la que tiene más consenso. Martín, muchísimas gracias por Placer, visitarnos hoy. Diego. Vuelvo. Ahora vamos a hablar en un rato con un nuevo invitado y con mis compañeros. Pero en este momento es el momento justo para decir... ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo sabe este muchacho, Qué bien. ¿Cómo sabe este muchacho Redrado, Buonasera, caro amigo Diego. ¿Cómo está todo por la Argentina? ¿Cómo está usted? ¿Cómo la ve? Le pregunta No, yo te pregunto a vos porque hablé con el gordo Valdés y me dijo que anda todo bárbaro, que la economía vuela. ¿Esto es así o me están escribiendo el diario de Irigoyen? Mire, con lo que le voy a decir esto, tan bien anda que de la mesa del hambre sacaron los tablones y los caballetes y los guardaron. No hay más mesa del hambre. Ay, qué buena noticia me da. Había que confiar. ¿Bien? Sí. Se terminó. Ya las heladeras están pletóricas de bifes, de chorizo y ojos de bife. Todo el mundo tiene 3 cortes de ojo de bife en su freezer. Así está la Argentina. Gracias a Perón. Sí. Sí. Yo por las dudas voy a rezar para que el diablo se deje de joder con los precios. Escúcheme. Así les rinden mejor las paritarias. Hablando de Dios y el diablo, usted escuchó que Alberto Fernández habló de que el diablo asoció la inflación con el diablo. Sí. Yo por eso no vuelvo más a la Argentina. ¿Qué tiene que ver? Venga a hacerse cargo usted también. Pero está el diablo, no quiere venir. No, voy a volver en forma de estampita cuando ya no esté. Sí, háganme un vitrón en la catedral, tiren la ceniza en la cancha de San Lorenzo. No quiero lastimar. El otro día entré lo que ustedes quieran, pero vivo ni loco vuelvo, El otro día entré en un negocio, esto es real. Y estaba la foto del afiche de Juan Pablo II. Con eso le digo todo. No lo quiero poner celoso, pero evidentemente hay gente que puso ahí a Juan Pablo II. Mirá vos, ¿les gusta el polaco? Bueno, está bien. Esos son envidiosos, porque envidian que crecí, que me fui del barrio de Flores, que no me quedé yendo en subte, ni tomando mate, ni rosqueando con los políticos. Crecí, asúmanlo. Crecí. Quedaron en el cabotaje y usted despegó. ¿Le jode mi éxito? Sí, saben que son cabotaje. Son cabotaje. Escúcheme. Como dice Moria, son cabotaje. Too much. Escúcheme. ¿Usted todavía tiene el roperito con Rosario ya listos para salir y despegar a Argentina? ¿Listos para los cuellos elegidos? Usted siempre hay cuellos VIP.
No, a los que no van me a quedó esa- ninguno porque le envié todo a Putin ahora. Bendiciones a Putin. Ah, sí. ¿Le parece? ¿Le mandó? Es un amigo, es un amigo. Pobre, Usted no después habló Rubín mucho. tiene que remar en dulce de leche defendiéndome en TN. Pobrecito. Uy, Dios mío. Escúcheme. Ay, porque rezo usted- por él todas las noches. Usted Sí. dijo, porque usted dijo, una declaración dijo, la guerra no es el camino, hay que hablarse. Es decir, usted armó un póster Paxa de los 80, no fue una declaración, fue una cosa medio melosa, media caramelada. Usted no dijo, stop Putin. ¿Por qué no dice lo que tiene que decir? No, hay que jugar a 2 puntas, porque por ahí gana Zelensky, ¿viste? Y de golpe hay que sacarse la fotito con él, ¿viste? Tercera posición, como nos enseñó el general. Ay, qué bien, nunca olvidar esas lecciones. Gracias, Sí. su santidad. Gracias a todos y esperen sentado que ya voy a volver. Ahí estamos esperándolo. Vamos a Ezeiza, caminando ya. Gracias. Muy bien. Nosotros, ¿te acuerdas que había un programa que se llama Nosotros y los miedos? ¡Qué ¡Ay, qué conductor bien! Nosotros y los precios. Hablemos del número que vendrá y al que el gobierno le tiene tanto miedo. Bueno, el terror es el número de la inflación de marzo. Fíjate que un proceso de la muestra de la aceleración de la inflación es que veníamos siguiendo como termómetro, como referencia, la inflación que miden los privados mes por mes. Y ahora estamos mirando semana por semana. ¿Cuál es la novedad de hoy? Que la tercera semana de marzo, de un número muy alto y que extrapolado eso al mes completo, te da una inflación arriba del 5 y a algunos arriba del 6%. Es cierto, a los que les está dando más de 6 tuvieron una medición más baja que el INDEC en febrero, entonces probablemente al anualizar les da esa diferencia, ¿no? Pero también lo particular es que alimentos está arriba del 7%, casi 8% sumadas 3 semanas, y que no hay una referencia y un parámetro para frenar esa velocidad o esa aceleración que tomó la inflación. Porque los alimentos son un tema, pero en la inflación de marzo lo que va a mostrar el INDEC es que subió todo, porque empezaron a subir los servicios, subieron los colegios, subieron las prepagas, y también subió el combustible, subió el servicio doméstico. Básicamente, parte de la inflación que metiste abajo de la alfombra en el 2021 empezó a salir de la alfombra y nafta al fuego, ¿no? De la inflación que ya teníamos con alimentos. Muy bien. Damián Dipache, te agradezco profundamente que te hayas sacado el saco que usaste en el canal de la competencia para que hayas venido con ropa. Yo te pido, si querés, que conseguimos un ropero propio. Muy bien. Acá, Pero te tomo la palabra, ¿eh? Yo no pido fidelidad, pero por lo menos cámbiese la ropa. La de allá es azul. Sí, la de allá es azul. Mirá que la inflación satánica indumentaria dice 67% interanual. Terrible. Hablemos de eso. Terrible. Empecemos con el chiste que deriva en el dato que es complicado. ¿Por qué siempre la ropa sube más? Bueno, textil y calzado tuvo componentes de aumento de la inflación debido a la pandemia. Tuviste incremento en el transporte, en la logística a nivel internacional. Los precios de los insumos y materias primas, digamos, tuvieron escasez durante un tiempo prolongado. Y hay un factor importante que en la pandemia, algo que no contabilizamos y quizás nadie midió, pero yo sí medí, cerraron muchísimas pymes. O sea, hay menor nivel de sector empresario. Confección. Absolutamente. Cerró muchísimo porque todos nos olvidamos que estuvimos 8 meses cerrado ese sector que no podía vender ni el sector industrial ni obviamente en el sector de indumentaria y calzado. Entonces quedó destruido el sector ese. Sé si hay menos oferta de ropa, menos Sí, confección. absolutamente. Y hay un montón de problemas ahí con la mano de obra para la confección de ropa y de marroquinería y calzado. Básicamente, gente que trabajaba en un taller que eran extranjeros que estaban instalados en Argentina, se volvieron porque ese sueldo en pesos no les rinde para mandar plata a su casa. Para Gente remesas, ya Argentina deja de ser atractivo para mandar remesas. Absolutamente. Argentina ya hace por lo menos 3 años que recibe más remesas de los argentinos que trabajan en el exterior de lo que envían los extranjeros que trabajan en Argentina. Esa cuenta se dio vuelta hace 3 años y no hay chance ¿De qué de que se países recibimos revierta. remesas? Recibimos algo de Europa, Estados Unidos, pero también recibimos de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Recibimos también remesas de la región.
familias en Argentina que tienen a un hijo o a un padre o a algún referente de la familia viviendo y trabajando en el exterior que le envía fondos a su familia en Argentina para que llegue a fin de mes con eso que le aportan. Pero te decía lo de la falta de... Le falta mano de obra a la industria textil, a la industria del calzado y a la industria de la marroquinería. Le falta mano de obra y además le faltan insumos. ¿Cómo le falta mano de obra si hay desocupación? No, le falta mano de obra para ese tipo de oficio. Muchos talleristas son de esas nacionalidades que determinaron volverse a su país. Claro, porque se volvieron a su país, también, bueno, porque cerraron los talleres. ¿Es muy difícil capacitarlos? Sí, pero para la marroquinería, está perdido. El oficio está perdido. O sea, no hay taller de oficio en marroquinería, en calzado. Armar un aparado no es para cualquiera. ¿No sería como urgente hacer eso? ¿Qué cosa? Un aparado, que es el que arma el zapato. El que arma el zapato. ¿No sería como urgente eso? Pero además no tienen insumos. Sí, absolutamente. Además no tienen insumos. Los fabricantes de cartera no consiguen cuero. ¿Por qué? Porque hay menos faena de ganado, porque se consume menos carne en Argentina, y porque el que tiene un cuero bueno y de calidad lo exporta y lo vende en dólares. Entonces el fabricante local no consigue un cuero de calidad para hacer una cartera o un zapato de calidad. Dicen muchos de ellos que tienen más demanda de lo que pueden abastecer con la oferta porque no tienen capacidad de escalar la producción. Por falta de mano de obra, pero también por falta de insumos. Bien, tengo una idea. ¿Vos te quedás o te vas? Te mando un corte. ¿Vos te vas rajando al otro canal? No. Todas las escenas de celos. Me quedo, pero todas las escenas. Me quedo, corte pero me cambio el Pachi saco. se queda, dale. Con BBVA tengo un asesor financiero virtual que me ayuda a ordenar mis gastos. De Bransen a Wall Street. Arrea mis finanzas. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Te invitamos a la Kermés Carrefour, una alegría fin de mes. Vení y disfruta de juegos y descuentos. Hasta el domingo 3 de abril, 12 cuotas sin interés o 24 cuotas fijas en Smart TVs, aires acondicionados, heladeras y muchos productos más de industria argentina. 25% de descuento en la unidad en marcas elegidas de alimentos seco para mascotas. Además, 3x2 en remeras y pantalones. Compra también en carrefour.com.ar. ¿Digestión lenta? ¿Pesadez estomacal? Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Caldaya, la mejor solución para el ahorro energético de tu casa. Sistema de calefacción y agua caliente sanitaria por radiadores. Sistema de calefacción y agua caliente sanitaria por piso radiante. Climatizadores de piscinas. Caldaya, industria argentina. ¿Cómo aliviar la alergia? Instale deshumidificadores, lave la ropa con agua caliente, infórmese del pronóstico antes de salir, no regale flores, trate de no salir de vacaciones, evite hacer jardinería, evite acumular libros, mantenga las mascotas lejos de casa, después de jugar con su mascota, lave todo su cuerpo. O simplemente toma Erotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Te invitamos a la Kermés Carrefour, una alegría fin de mes. Vení y disfruta de juegos y descuentos. Hasta el domingo 3 de abril, 25% de descuento llevando una unidad de marcas elegidas de manteca, cacao y cuidado oral. Además, bondiola de cerdo a 549 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Ya es hora de volver a clases con Cetrogar. Encontrate el notebook HP en 79.999 pesos en cuotas sin interés en Cetrogar. Aprovechá siempre las mejores ofertas en tus productos favoritos. Cetrogar, acompaña tu vida. En Superbiel sabemos que cada negocio es único. Por eso te ofrecemos Línea Express, hasta 1 millón de pesos con una tasa del 37%. Accede a una financiación personalizada abriendo tu cuenta 100% online. Fácil y rápido. Superbiel, acompañamos a los que hacen. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Dúo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Panza, zapán, pancita, cuídala con Buscapina.
la pregunta del millón. Rolo Barbano, te estamos mirando. ¿Cómo le va? Muy bueno. La ropa. ¿Hace mucho no te compras ropa? Y lamentablemente sí, porque sale un ojo de la cara. Bien, vos sabías que están faltando insumos, que falta confección, todo. Vos venís de Telenoche, entonces no te enteras de nada, pero esto es lo que está ocurriendo acá. Cuénteme, no sabía nada, Diego Scheckman. ¿Sirve eso? Digamos, Osvaldo plantea algo, que es ¿por qué no hay una escuela de oficios que pueda suplir rápidamente al sector que venía haciendo la confección? Bueno, porque en definitiva vos ahí es como un sector terciario de la educación donde vos te tenés que inscribir. Y no hay tampoco tanta mano de obra dispuesta a formarse para confeccionar el sector textil o hacer un aparado. Es una mano de obra muy especializada. ¿Deberíamos tener mayor cantidad de talleres de oficio? Sin ninguna duda. Pero a pesar de que tenemos, no se forma rápidamente esa mano de obra ni hay tantos interesados en reponer ese stock de capital humano. ¿Lleva más tiempo que hacer un piquete? Sí, seguramente, sin ninguna duda. Pero no hay iniciativa para... Yo creo que me quiero detener un segundo más en esto. Sí. De verdad. Son empresas, te digo, son emprendimientos familiares. O sea, claro. vos no es que yo me formo en ese lugar y hago mi autoemprendimiento. Generalmente voy a un tallerista y formo parte de una estructura de trabajo, de una cadena de trabajo que confecciona, que arma un aparado de calzado. No es que yo en forma independiente lo puedo llegar a desarrollar. Esos talleres chiquitos en la pandemia fundieron todos. Y muchos se fueron. Entonces no hay tan... Si bien va a haber más nivel de demanda y se está recomponiendo, no es sencillo recomponer el stock de cualquier sector empresario. Este es uno particular que no va a ser fácil recomponer. No, pero además es lo que le pasó a Rolo y lo que te pasa a vos, que estás mirando, es tremendo lo que te causa ver lo que vale, no sé, un pantalón, cualquier cosa, y decir, pero esto... No. Si ayer o hace una semana no valía esto y uno ve los precios correrse. ¿Y sabés qué empieza a pasar, Diego? Empezás a mirar el precio de la ropa en Argentina versus el precio de la ropa en el exterior y eso que con la devaluación, con el dólar a 200 mangos, era impensable, de nuevo empiezan a emparejarse los precios. Sube tanto el precio en el mercado interno que incluso compensa esa diferencia del dólar cuando empezás a mirar los costos de la ropa en el exterior. Bueno, los turistas que están empezando a llegar a Buenos Aires lo que dicen es todo muy barato para nosotros, excepto la ropa. La ropa y las zapatillas. Sí. Damián, ¿no era Buenos Aires el reino de los talleres clandestinos? Lo digo en el sentido de, se sabía, porque yo lo conozco por las investigaciones penales que se han hecho, de talleres donde había gente esclavizada trabajando en una industria textil, por supuesto, en negro en la Argentina. ¿A ellos también los afectó toda la situación que estás describiendo? ¿O esto sigue en paralelo y es lo único que va quedando? Primero, lo que está fuera de toda primero esos talleres norma. Clandestinos crecieron un montón en el momento de la crisis argentina, al contrario. Claro. Y yo digo que hay una especie de manta digital. O sea, que aquellos que vendían en la vía pública, hacían ocupación ilegal de espacio público, durante la pandemia vendían en forma a través de las redes sociales o sitios web, en el cual siguieron comercializando. Los talleres clandestinos en Argentina tienen dos lugares de provisión. Uno que es avenidas, calles y avenidas en los diferentes lugares del país. La Salada también, digamos, ofrecen producto ahí. Nosotros hicimos un informe desde la Comisión de Comercio del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, en su momento en donde a la mañana venía una combi y le entregaba una bolsa de consorcio a una persona que vendía la vía pública. Era consignación. Ese fenómeno sigue sucediendo. Después, ¿cómo es el circuito? Detengámonos un segundo más. ¿Cómo es el circuito de la ropa que uno ve en la calle que venden? El circuito es, hay un taller clandestino que produce para ese sector, porque obviamente hay informalidad. Y sobre ese proceso, vos generás un nivel de ingreso que debe ser reinvertido en ese lugar porque no tenés forma de blanquearlo. O sea, cada vez vas a querer tener mayor volumen de producción ahí. Y termina damnificando a aquel que tiene un local de indumentaria, que paga sus impuestos. El que está atrás tiene el negocio y paga todos los impuestos. Absoluta. Y el y todo. Es más, cuando la FIP va a presionar a ese, no va a presionar al otro porque no existe en ningún lugar. Pero además no tiene eso le dan ropa en consignación, sí. Le bajan una bolsa y lo que no venda, tenés que rendir lo que vendiste. En su momento incluso había connivencia entre la policía y ese lugar. O sea, se alquilaba el metro cuadrado de vereda. O sea, bueno, si está prohibido que lo hagan y todos lo vemos y siguen ahí, claramente. Tenemos el precio del metro cuadrado. Hay un precio no hay del un metro precio cuadrado. hoy, pero donde hay un delito a plena luz del día y a la vista de todos, hay una coima. Esto es
lo sabe todo el mundo. Por supuesto, están haciendo el esfuerzo político de tratar de sacarlo de la calle de la Avellaneda. Pero se van trasladando. Pero se mueven, nunca. Y las veces que han hecho operativos para detener a manteros, acordate, apareció la gente de Grabois exigiendo su libertad, haciendo marchas. Ha habido acá en la zona de Constitución y de Barracas que van, Grabois se para delante de la comisaría hasta que no liberan a los manteros. Los senegaleses había sido. Por ejemplo. Bueno, eso también damnifica al sector, porque ¿qué pasa? Si vos tenés un competidor que va a evadir totalmente, no va a pagar ningún impuesto, trabaja en la clandestinidad absoluta, y después vos tenés que van a tu planta y te quieren ver si tenés todo acorde en relación a las leyes impositivas y legales de nuestro país, y además si tenés todas las normas de seguridad, higiene dentro de la planta, y tenés todos los empleados en blanco, ¿me entendés? O sea, en definitiva, ahí no pasa nada de eso. No, y además la malaria, hay que tenerlo. La malaria modifica la toma de decisión de la gente que por ahí podría comprar en el local y le empieza a faltar. Y el primer día dice, no compro en la calle, ¿no? Porque yo le quiero premiar al tipo que hace las cosas bien. El segundo, y el tercer día compra. Porque, el tercer día cuando no le alcanza. La que va acorralando la inflación. El nuevo shopping de la clase media también se ha transformado en la avenida Avellaneda, Bogotá, Cuenca y Nazca, ¿eh? No te quepa ninguna duda. O sea, hay mucha clase media acudiendo a ese lugar para comprar en esos lugares. No solamente en el local establecido, sino que en términos secundarios, cuando pasa por un mantero, le termina comprando algo. Si vos buscás en la avenida Avellaneda, encontrás la ropa de marca en su inicio. Encontrás la ropa de marca sin la marca. Entonces, por ahí te estoqueás para vos o para tus hijos del colegio y directamente ahorrás un montón de plata que generalmente va en negro, ¿no? Está empujado gran parte de la población a la economía en negro. Exactamente. Cada vez más. Pero también en Corrientes y Pueyrredón, en la estación de Once, también toda esa zona está ocupada por manteros. Mira, yo te voy a decir una cosa. Había comerciantes que en el momento de la pandemia optaron por algo, y esto lo sé porque lo estudiamos el fenómeno, que directamente cerraban su comercio, tenían su partner, que era con la cual iban a comprar a esos talleres y reponían en su negocio, y lo que terminaron haciendo es cerrar su negocio, poner su partner, abrir la culata de la partner y ponerse a vender en cualquier espacio público. Porque le era más rentable hacer esa actividad que tener su propio negocio. Poner una manta en la vereda le redituaba más. Absolutamente. Claro. Si no tenés que... no tenés riesgo, no pagás alquiler, no pagás impuestos, sos un intermediario. Te dan la ropa, lo que vendés lo pagás. Es un negocio fenomenal. También se transformó en una manera de vivir al día, ¿no? De ese comerciante que tenía y podía proyectar y decía, pago el alquiler de este año, es tanta guita, tengo que vender tanta cantidad de ropa. Bueno, listo. Acota todo a lo máximo y vive del día, de lo que vende en el día cada vez que encuentra un cliente. Economía de supervivencia, es decir, estamos volviendo lentamente a ser cazadores-recolectores. Es decir, cacé 4 pantalones vendí. Bueno, ahí está, pero es lo del día. Es el modelo de la salada, Diego. Lo preocupante es esto, que alguna vez la salada fue denunciada como la feria ilegal más grande de Latinoamérica y hoy es la principal alternativa de venta y de compra para mucha gente que se busca el mango yendo en los tours de compra a la salada y después lo revende en su barrio, en su pueblo. Por supuesto, todo esto saca a la gente que está en el marco legal del juego. Además, perdón, es el modelo que se impone en todo el país. Digo, así se va a comercializar en todo el país. Cuando decimos que somos cada vez más pobres, digo, es esto. Somos cada vez más pobres. Bueno, porque además eso, Osvaldo, también lo que hace es que el incentivo a ir y castigar a ese que está en negro, cuando vos sabés que es el formato de supervivencia de un montón de gente, y además, cada vez es más complejo. Y además hay un momento en donde también el avance, la pobreza y la inflación hacen que ya la clase política o quienes no tengan tanta presión sobre los manteros, porque es una forma, hago como que no veo, no estoy viendo, y la gente tiene un acceso a algo que si no, si lo tuviera que comprar tienen un problema social superior, y bueno, muchos de ellos también cobran planes sociales y son parte de una movida política que termina ahí en la calle, que también en definitiva debe financiar en parte a la política, porque si hay alguien que lo respalda, debe estar financiando alguna caja. Pero yo lo que digo es que ese fenómeno en Argentina se da porque Argentina tiene un problema de ingreso muy grande. Si el salario medio en Argentina son 104.000 pesos y en neto... A ver, decís muchos números rápidos, decílos del espacio. 104.000 pesos es el salario, bruto en Argentina, bruto. El neto te dará unos 87.000. Y una canasta básica total medida por el INDEC está en 84.000, que eso incorpora indumentaria y calzado. ¿Cómo podés pretender que alguien que alquila no termine en ese fenómeno? Claro, primero, vamos a analizar la demanda.
O sea, analizamos la demanda. Vamos a analizar la oferta. ¿Cómo podés pretender que alguien quiera abrir un negocio de indumentaria y calzado si en la puerta va a tener un mantero vendiéndole y compitiéndole sin ningún tipo de riesgo, no teniendo que tener ninguna norma de seguridad, no teniendo que pagar impuestos y siendo un mero intermediario? Y le decís, te vas de acá y conseguís que se vaya y se va al lado y vende al lado. Claro, ¿y qué pasa? Después estas leyes, por ejemplo, lo que hoy lanzaban, sacaron el proyecto de ley para cobrar un impuesto sobre los bienes declarados en el exterior, tienen que ver con el mismo fenómeno. A ver, ¿cómo unís? Porque como la economía informal es el 40% del producto, vos tenés que ir sobre el que podés formalizar. Claro. Entonces cada vez la presión es sobre aquel que tiene un activo al cual le podés sacar más del stock. Pero Argentina rompe todo el flujo futuro. Porque nadie va a estar dispuesto a tener una inversión privada en este país para producir más. Nadie va a estar dispuesto a comprar un bien en Argentina luego que lo blanqueaste y te volvieron a cobrar bienes personales. Nadie va a estar dispuesto a declarar un bien en el exterior el día que llamen a pagar un 30% de la vivienda como se pagaría del activo. Y además de eso, vos tengas un colaborador al estilo Far West que se va a quedar con el 30% que declare que vos sos una persona que estuviste evadiendo impuestos, porque si hay 400... digamos. Claro, si hay 491 mil millones de colaboradores. Que no confundir con la que se planteó en la justicia con las causas federales, porque ahí era una figura de imputado colaborador, es decir, yo estoy acusado de un delito y me dan la posibilidad de atenuar la condena contando, confesando cosas que conozco. Colaborando con la causa. Lo que está planteando el proyecto que menciona Damián es directamente generar cazarrecompensas. O sea, si vos delatás a alguien y sabés dónde está la fortuna de alguien, vas a cobrar el 30% de lo que nosotros recuperemos. Eso se llama cazarrecompensa. Pero el fenómeno... Sumemos a alguien a la conversación. Daniel Lechman es tributarista, hablemos con él a ver qué le parece. Daniel, ¿cómo te va? Te escuchamos. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Un saludo para todos. A ver, comparto la inquietud que han planteado en la mesa. La realidad es que se crea una figura, dicho cariñosamente, el buchón, el botón, el colaborador, para detectar activos no declarados en el exterior. Esta, si se quiere, por ahí se hizo algún comentario previamente, pero este nuevo impuesto aplicaría, es como una especie de un blanqueo, a aquellos que declaren bienes que hasta ahora no estaban sobre la mesa, es decir, los que estaban fuera del zoológico con parte de sus activos fuera del zoológico. En ese sentido, hay una opción para hacer esa declaración de manera voluntaria, pagando un 20% del valor de esos activos en el exterior en estos primeros 6 meses de la eventual vigencia de esta ley, y si no, el castigo sería a partir de entonces, cuando se detecten esos bienes por parte de la AFIP, a través de alguno de estos colaboradores, la tasa se incrementaría un 35%. Lo que pasa es que, sin dudas, no es un momento ideal para la declaración espontánea. Seguramente no va a haber ninguno en la lista a la hora de la sanción de esta ley. ¿Cuáles son los incentivos? A ver, tratemos de imaginar desde la cabeza de quienes tienen patrimonio no declarado en el exterior. ¿Qué incentivos tienen a decir? Pongan las manos sobre la cabeza y entréguense, será 20%. Y si no, entramos y será 35%. ¿Por qué entrarían al 20%? Bueno, el incentivo, si acaso, sería que si los detectaran, el castigo sería mucho mayor. No solo los impuestos a la tasa del 35%, sino la aplicación de la ley penal tributaria, además de los accesorios y sanciones que pudiera corresponder. Por ejemplo, en el 2016-17, el blanqueo del gobierno de Macri tuvo muchísimo éxito, más allá que había una perspectiva país muy diferente a la actual, sin lugar a dudas, y muchos apostaban por ese futuro que no fue, lamentablemente, pero también había una presión a nivel internacional de los bancos, de todo lo que era el fenómeno de la transparencia fiscal desde la OCDE en adelante, y que fue lo que presionó a muchos que si no estaban convencidos per se, bueno, se inclinaron a hacerlo, por esa obligación, por ese empujón, por ese apremio o ultimátum de los bancos. Hoy la realidad es muy diferente, hemos charlado incluso con ustedes muchas veces, el castigo que tienen, como lo mencionaba también Damián recién, los que tienen bienes declarados. Hasta ahora siempre se caza en el zoológico, siempre se castiga al que tiene los bienes declarados y sobre todo en el exterior, que parecen ser los culpables de todo lo que nos pasa. Lo que me llamó mucho la atención en términos numéricos es que hoy se habla de que hay 450.000 y algo más de millones de dólares no declarados de los argentinos o en general de los argentinos en el exterior, y solo declarados 69.000.
en alguna publicación o en los antecedentes del proyecto. Sí, circula eso. ¿Cuánto es realmente el número? El blanqueo de Macri solamente recaudó o exteriorizó más de 100.000 millones. Fue de hecho uno de los blanqueos más importantes en la historia del mundo. Quiere decir que de esos cientos y tantos de miles de millones, ya muchos se volvieron a ir por otra vía, algunos quizás vinieron para la Argentina, pero sin lugar a dudas que el éxito de un blanqueo viene de la mano, uno, de la confianza de que no nos va a pasar lo mismo que ya nos pasó en estos últimos años, cosa que es muy raro alguno lo pueda pensar hoy, y segundo, del apremio o la presión que haya. Y acá la clave va a estar dada en esto de los colaboradores, de asustar a esos contribuyentes que hoy no tienen esos activos en el exterior declarados, de que va a ser muy grande el castigo si acaso no lo exteriorizan ahora y viene después la identificación de esos activos en el exterior. Daniel, a ver, vamos a preguntarle a Pablo de León, ¿qué dice exactamente el proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley que firman los senadores, todos los senadores del Frente de Todos, vamos a repasar un poco el texto de esta propuesta que claramente se embandera Cristina. Este nuevo proyecto acá sería un aporte especial de emergencia puntual para pagarle al fondo, de fondos fugados y no declarados ante el fisco. Este es el punto importante. Solo alcanzaría a quienes están evadiendo o lavando dinero. Veremos cómo se hace para saber quiénes están evadiendo y lavando dinero. ¿Y qué más? Y ahí está. Y ahí está. Entonces, acá hay un elemento importante, que último es importante. El texto dice, solo alcanza a quienes evaden y lavan dinero. Y yo le pregunté a Lechman, ¿cómo se hace para cazar fuera del zoológico, como vos nos decías? Y pregúntele, aproveche la oferta. Pregúntele de León, ahí está. Daniel. Contesto con mucho gusto. La clave de todo esto, más allá de esta figura del colaborador, algo inédito para nosotros, y habrá que ver qué éxito o qué no éxito vaya a tener, ¿no?, con la presión que puedan ejercer al respecto, es a través, sino del intercambio de información, que hoy la Argentina tiene vigente un convenio multilateral a nivel OCDE. Son más de 100 países los que periódicamente envían información a la Argentina sobre activos financieros en esos países. Allí están incluidos Suiza, Uruguay mismo, Panamá, las Islas Vírgenes, es decir, muchos países que desde el blanqueo de Macri en adelante empezaron a enviar información anualmente a la Argentina, y eso funciona. Con lo cual, los que hoy están escondidos, seguramente la mayoría no están en ninguno de estos países. El que se convirtió, sin embargo, en alguna medida en el paraíso fiscal por excelencia, quizás a nivel mundial es, o por lo menos respecto de la Argentina, ha sido Estados Unidos, que fiel a quizás ese estilo de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, promovió la transparencia fiscal a nivel internacional, puso presión a Suiza, a Panamá, a los países del Caribe de que levanten su secreto bancario y fiscal. Y sin embargo, al final del día, por lo menos con la Argentina, y dada la quizás no mejor relación entre ambos gobiernos, si se quiere, no da la información de manera automática, ni mucho menos en alguna medida con aquel intercambio bilateral que se pretendió promover en otros gobiernos y que hoy no tiene prácticamente vigencia. Sí lo puede hacer o lo debe hacer a través de un exhorto, de una orden judicial, pero esto no es lo que ha ocurrido en estos últimos años. Bien, Daniel, muchísimas gracias. Se te empañó el vidrio. ¿Te empañó? Sí. Pasar una franelita. Estoy en la ciudad de Corrientes. Les mando desde acá un muy caluroso saludo. Por eso no he podido acompañarlos en el piso, y de allí que se empañó el vidrio. Se empaña el vidrio y se pixela todo. Bien, un mundo pixelado. Bien, Rolo, querías aportar algo. Quería plantear cuál es el rango de constitucionalidad que tiene todo esto que se está planteando. Por supuesto, ir a buscar dinero de gente que evade es perfectamente legal. Ahora, la forma que están planteando de quedarse, que el gobierno se quede con parte de ese dinero, tiene ciertos reparos constitucionales en cuanto a si realmente se puede hacer, si es viable, si es legal en el largo plazo, ni que hablar más allá del tema de que están tratando de esconder, que prefieren cualquier cosa antes de bajar el déficit y quitar subsidios. Eso está claro. ¿Es un blanqueo o es un impuesto? No, no es un blanqueo. No, es un blanqueo. Para mí es mucho más un blanqueo que pero está presentado de otra manera. La reacción no está presentado como un blanqueo. Es la creación, no, pero el proyecto es la creación de un fondo para la cancelación con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que va a durar hasta que se cancele la deuda, dice un artículo. O sea, para siempre. Sí, que va a ser en dólares, sí, y lo que plantea es
La verdad es que cuando dice alcanza a los que evaden, es ahí cuando, digo... Claro, y a los que lavan dinero. A los que lavan dinero, es insólita la manera. Pero los proyectos, la verdad, no se escriben así. Pero ¿por qué digo que es un blanqueo? No es que está creando un nuevo impuesto para todos los que están bajo percepción de la AFIP. Lo que está diciendo es aquellos que no están en la ley, que no pagan impuestos, vengan, porque si otro los acusa, creo que lo que hay que mirar con lupa es la redacción de la modificación de la ley de procedimiento respecto de qué establece con esta nueva figura del colaborador. Jessy, también el planteo que hace de levantamiento del secreto fiscal. O sea, está diciendo, bueno, que se puede hacer sin orden de un juez. Por eso digo que hay ciertos reparos. ¿Puedo decir algo del condimento político? El texto, como decía recién Jessica, que no se hace así. Se hace así porque esto es humo para la tribuna. Quiero ponerle un número a ese humo. Esto es Cristina diciendo... Dicen que nosotros no proponemos nada contra el Fondo Monetario Internacional, que es cierto, no propusieron absolutamente nada, solo el voto en contra. Entonces vamos a por los fondos lavados y evadidos. Ahora, por eso pregunto, ¿quién dice yo lavé, sí, lavé $1.000 millones de dólares, pido disculpas y los aporto porque soy patriota ahora y por eso está buenísimo que Cristina se saque una foto con el embajador de Estados Unidos para decir Estados Unidos nos va a dar una mano? Humo absoluto en medio de la disputa con el gobierno. Por eso salieron rápidamente Cerruti a decir que estaba de acuerdo con esto rápidamente. No sé si va a ser un número para el humo. Esto entra en el Senado, hay una discusión, pues los tributos entran por la Cámara de Diputados, pero Cristina lo presentó en el Senado de la Nación y empieza la discusión ahí. Y en el Senado se va a aprobar. Seguro que sí, pero eso es humo. Pero Diego, déjame ponerle un número para demostrar que es humo. Pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional. Tenemos una referencia, porque Argentina tiene el acuerdo de la OCDE que nos dijo Lechman recién, revisamos los números y demás. Ya se revisaron todos los datos que nos mandaron los distintos países del 2016. ¿Sabés cuánto es lo que se detectó de 3.000 contribuyentes? ¿Cuánto? 600 millones de pesos. Si vos le cobras el 20% a eso, ¿sabés cuánto es? 120 millones de pesos, son $600.000 lo que va a ir al fondo. Es humo para la tribuna. No, pero precisamos 44.000 millones. Bien. Sí, pero quiero despedir a Dipache apelando a la voz del diablo. O sea, dame dos precios y sé el ventrílocuo del diablo. Dame dos precios que hayas inventado. Nos asustamos y te despedimos. Con la guerra con el diablo, el que metió la cola fue el propio gobierno. Claro. Porque el lunes que Alberto Fernández declara la guerra, el miércoles siguiente hay un aumento de precios a los supermercados. Y el lunes que Feletti anuncia los nuevos programas de retrotraer, vuelve a haber un nuevo listado. Y te voy a decir cuáles son los precios. Por ejemplo, arroz fino largo, de 1 kilo. Estos precios del supermercado. El 10 de marzo estaba en 73 pesos. Hoy está a 92 pesos. Es el precio de lista que va al supermercado. 12% de aumento. ¿En cuánto tiempo? En 15 días. 10 días. Harina de Audante, 1 kilo. Estaba a 63 pesos el 10 de marzo. Ahora está a 79 pesos. 24% de aumento. Si te pasa, leudó. Dale, y te voy a dar uno más. Es malísimo el chico. Pero yo lo anticipé. Tengo derecho. Yo tengo derecho. La leche larga vida, descremada de 1 litro, estaba a 91 pesos con 96. Ahora está a 116 pesos. Está un 26% de aumento. Digo, ¿por qué es una guerra autoinfligida? El día que vos le declarás las armas con las cuales vas a jugar, que es retrotraer o congelar, obviamente las empresas van a aumentar antes que eso se imponga. Ahora, yo creo que Argentina viene con un vendaval importante de aceleración de precios a futuro, básicamente por 4 fundamentos. El primero, de origen fiscal y monetario. O sea, vos tenés que seguir emitiendo y el mundo no te ayuda. El segundo tiene que ver con la corrección de los precios relativos a la economía. El Fondo Monetario Internacional ahora te está exigiendo que corrijas el tipo de cambio oficial. Tarifas y dólar. Dólar que, si vos tomás, marzo del año pasado estaban 90 pesos con 46 el mayorista, ahora está en 108. Quiere decir que se devaluó solamente 20%, retraso fenomenal. Pero perdón, dame el honor de recordar que cuando Alberto iba a asumir, le preguntaron si el dólar, que creo que valía 40 o 60. Y él dijo, estaba bien. Es un dólar cómodo. Sí. Bueno, hoy a 100, te digo que para el Fondo Monetario Internacional, en la corrección, a 150 a fin de año estaría bien recién en la corrección. Y lo que yo digo es que, por otra parte, el combustible, que ahora está faltando en los surtidores, está faltando combustible, tuviste un aumento de solamente el 35% interanual. También viene retrasado con un barril de petróleo de más de $100. Y la inflación
que es la núcleo. Hay un buen informe del IERAL, muestra que los últimos 38 meses aumentó 236% en el acumulado. Pero cuando ves los precios regulados solamente aumentaron 53%. ¿Qué te quiero decir? Que hay inflación para rato en Argentina. O sea, la guerra recién arranca. No es que Alberto llega al final de la guerra. Tranquilos con todo este comentario. Pero hay para rato. Va a ser peor, está diciendo. Hay para rato. Pero la corrección viene para rato. Y encima que la corrección viene en forma sostenida, porque quedaste muy retrasado. Y encima pero va a haber además falta. porque la Y encima inflación va a haber es falta. funcional. Recordemos que ya gasoil está siendo un problema y para la nueva cosecha va a ser un problema grave en el campo. Bien, vamos a intentar destensar diciendo que va a venir una videollamada. Si no ¡Más de retro, Satanás! Prende una vela, Diego, tira agua bendita, sacrifica una gallina, no sé. Ruda, una ¡Hagan pregunta algo! ruda. Que Lucifer está entre nuestras góndolas remarcando el puré de tomate, el jabón en polvo. ¡Ay, Belcebú! ¿A dónde te has llevado la tira de asado que no la encuentro? En el nombre de Dios, bajá los precios. Escúcheme. Bajá los precios. Escúcheme. Bajá los precios. Ay, ¿qué pasa? Hay una presencia. Tomate licencia. ¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí? Escucha. ¿Vas a querer asustarme? Espere, porque usted ya dijo... ¡Va de retro, Satanás! Usted dijo que se iba a tomar licencia por paternidad 3 días, pero me parece que rápidamente van a modificar para que sea mucho más. A ver. ¿Qué pero pasa? me pareció que escuché mal, a ver. Estoy como loco, Diego. Por favor, no me asustes. No me asustes, ¿eh? Tomate licencia. Con esta tontería pasó? podemos estar hasta las 2 de la mañana y yo me voy a reír cada vez. Pero escúcheme, ¿usted no se da cuenta lo peligroso que es que usted diga que Estuve se va a hablando tomar con licencia? Eli Gómez Alcorta, esto de extender la licencia por paternidad, porque no puede ser 2 días. El hombre ¿Cuánto es se quiere fundamental tomar? ayudando en la serie. Tendría que ser 2 meses más o menos para acompañar a mi querida Fabiola. Por no decir 2 años. Mire que la cigüeña hoy guarda. no sé si trae o lleva, ¿eh? Sí, ayúdame con el nombre. No sé si ponerle Augusto, Francisco. ¿Cómo le pongo al Me pibe? parece que dio a entender usted ahí en la televisión pública que está más para Francisco que para Augusto. ¿Va a ser por el Papa? Puede ser, no sé. El Cuervo Larroque me dijo también que ponga un nombre, le ponga un nombre. A ver, también le manejan nombre? el Digo, mini... ponele Andate. Ay, Dios mío, córtela. No es No sé. un nombre. No sé, tengo que... Es lindo nombre. No sé qué nombre poner, aguda, ya. La mayoría de nosotros nació en un periodo o de hiper o de alta inflación, así que su hijo eventualmente no va a ser muy original. Cuando uno nació estaba ahí. Yo creo que no va a hacer falta pegarle en la colita para que llore. Con solo decirle, naciste en Argentina, se va a largar a llorar ya directamente. Bueno, escúcheme. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, sí. Ojo con la Denzel licencia. Washington. Denzel Washington, no te tengo miedo. ¿Cómo Denzel Washington? ¿Qué tiene que ver? No te- Ah, no, ¿quién era? Will ¿No era Smith. Denzel Washington? Ah, Will Smith. A vos no te tengo miedo, Will Smith. ¿Me entendés? Acá estoy. Gracias. Defendiendo el derecho a ofender de Chris Rock. Ahí está. El hombre que se va a tomar la licencia. Bueno, en este momento espero instrucciones. ¿Qué hago? Nelson está con nosotros. Nelson, ahí está, Nelson Castro, que de a poco empieza a emprender el regreso a la Argentina. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bella noche para vos y para todo el equipo. El gusto de estar con todos ustedes. Acá ya es la madrugada plena del martes 29. ¿Cómo es el cronograma de regreso? Que no es fácil, Nelson. Bueno, es un largo regreso, sí, efectivamente. Mañana nosotros viajamos de acá hacia Lviv, en el oeste, así que tenemos más o menos unas 10 horas de viaje. Lo vamos a hacer
por auto, porque el tren era incierto en cuanto a que no hay un esquema regular de trenes. Hay días que está, hay días que no funciona y no se sabe cuál es cuál. Así que hemos decidido, con todas las normas de seguridad, emprender el regreso mañana. Saldremos de acá a las 7 de la mañana y estamos esperando llegar a Elvid vía Vinicia aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde. Vamos a estar en Elvid el miércoles y el jueves vamos a hacer el cruce en la frontera y vamos a llegar a Rzeszów para viajar el viernes a Varsovia y ya estar entonces en Varsovia para abordar el vuelo que nos va a llevar a Ámsterdam y de Ámsterdam a Buenos Aires, a donde llegaremos el domingo. Así que este es el esquema que impone la guerra, ¿no? Porque hay que viajar de esta manera complicada. ¿Cómo se toma la decisión de volver? Es muchos días, es agotamiento, las condiciones son muy malas, duermen muy mal. Y además de eso, ¿hay más peligro que hace unos días para ustedes, para quien cubre la guerra? ¿Está más peligroso hacer periodismo en este momento, Nelson? Está más difícil. Hoy vivimos un día muy intenso. Hoy nosotros estuvimos en el frente de combate, Diego, y entonces pudimos tener la noción de lo que representa el frente de combate en cuanto a la dificultad de la tarea periodística. Siempre nosotros trabajamos con enorme margen de seguridad. Nunca estuvimos inseguros, pero sí estuvimos con la tensión de saber que a una seña nos teníamos que ir inmediatamente. Tenés mayor cantidad de retenes y de controles. Tenés mayor dificultad para mostrar cosas. Hoy nosotros tuvimos que mostrarla peleándola porque en algunos lugares no nos querían dejar. Bien, pero Así que efectivamente la crónica periodística se complica. Nosotros, no, bien. Te decía, es cierto, íbamos a estar Nelson, 3 que días en la Kiev, estuvimos finalmente 14, ¿no? Sí, estuvieron 14. Digo, en la medida en que avanzan los días, la irritabilidad es mayor, el cansancio es mayor, puede ser también, Nelson, que incluso soldados ucranianos empiecen ya a desconfiar de que se estén infiltrando, también disfrazados de trabajadores de prensa, y les pidan más exigencias, que pueda haber un evento inesperado, que desconfíen de ustedes. Bueno, efectivamente, esto es lo que está ocurriendo, Diego. Por eso, hoy, qué sé yo, para desplazarnos tuvimos como 20 controles, ¿no? Realmente esto es lo que está ocurriendo, por eso se han aumentado las penas para los periodistas que muestren cosas que el gobierno entiende que son riesgosas. Acá está todo el tema de no muestren esto porque los rusos lo detectan y demás, ¿no es cierto? Así que tenés que trabajar muy sobre el borde para finalmente poder mostrar, digamos. Hoy nosotros llegamos al frente, que era un objetivo que teníamos. Te estamos viendo mientras vos contás. De estar en el frente de combate. Te estamos viendo en imágenes diurnas, porque ahora es mucho más tarde, y te estamos viendo exactamente ahí con unas imágenes, por supuesto, de desolación, de ruina, de bombardeo, de cascotes ahí sobre la tierra, de algo que ha sido destruido. Osvaldo Bazán. Sí, Nelson, buenas noches. Uno de los argumentos que dio Putin desde el comienzo para la invasión fue el asunto de desnazificar Ucrania. Ustedes, en todos estos días que estuvieron ahí, ¿vieron algo de nazi en Ucrania? No, nada, absolutamente nada. Y es un buen punto este que vos marcás, Osvaldo, porque tira abajo todo el argumento. Hay un elemento que es letal para Putin, que es la decisión del pueblo ucraniano de resistir. Esté Zelensky o no esté Zelensky, es decir, no es Zelensky el que resiste, él se ha puesto al frente de la resistencia. Pero si él mañana se fuera, la gente resiste igual. Es más, se está produciendo un regreso creciente de ucranianos al país. En las últimas horas volvieron ya 60.000 y el total de los que han vuelto en los últimos 5 días son 150.000. Es gente que viene a rehabilitar el lugar donde vivió y a pelear. Así que efectivamente ese argumento de Putin es absolutamente falaz. Pablo de León. Nelson, quiero volver sobre el tema del regreso de ustedes, porque los vimos y los seguimos cuando ustedes llegaron a Kiev
fue en tren. Y ahora usted nos decía que lo van a hacer en auto. ¿Y cómo va a ser el tema de la seguridad? Porque obviamente hace pocos días hubo incidentes en el Lviv. ¿Cómo va a ser el tema de la seguridad de ustedes, los argentinos, periodistas argentinos, volviendo en auto a Lviv? Bueno, hay dos cosas. No ha habido ataques sobre carreteras, así como no ha habido ataques de tren. No volvemos en tren porque insisto, mañana no hay tren y no sabemos cuándo lo va a haber. Si lo hubiere, volveríamos, ¿sí? Así que vamos a ir en automóvil y nosotros, por supuesto, Pablo, estamos trabajando con lo que se llama un fixer aquí que va averiguando todo el tiempo la situación y estamos trabajando con choferes expertos, porque ustedes imaginen que los choferes no nos llevarían si esto fuese inseguro. ¿Está? Así que esto lo quiero marcar. Lo que sí que el trayecto se va a hacer mucho más largo por la cantidad de retenes que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Pero la logística está asegurada y en esto hemos trabajado durante 3 o 4 días. Digamos, así como nos llevó 3 días venir de Lviv, digamos, planear todo para venir de Lviv a Kiev, nos ha llevado 3 días definir la logística de nuestro regreso a Lviv como paso previo para pasar la frontera. Rolo. Nelson, vos llegaste a Kiev hace ya varios días, llegabas con la idea de que Kiev estaba sitiada, de que en cualquier momento el ejército ruso podía intentar dominarla. ¿Qué sensación tenés hoy? ¿Que sigue en pie esa posibilidad de que caiga Kiev en manos rusas? ¿O ahora que estuviste ahí recorriendo, que viste el ánimo de la gente, este espíritu de resistencia, te parece que esto va a ser una misión que quizás tenga que olvidar Putin? Bueno, es muy importante tu pregunta, Rolando. Nosotros vinimos con una idea sobre Kiev que no corresponde con la realidad de hoy. Es decir, en estos 14 días, por eso digo, nosotros íbamos a estar 3 días con la idea que teníamos que salir inmediatamente porque caía Kiev. Claro. Nos quedamos 14 días, porque Kiev se ha rehecho. Hoy se recobró Irpin. Estos 2 villorrios que nosotros hoy recorrimos, Yasky Nodorovka y Vishiv, habían caído en manos de los rusos y los combates que hoy nosotros presenciamos en la línea de frente fueron porque los ucranianos repelieron a los rusos. Conclusión, la situación de Kiev es una situación hoy mucho mejor que hace 14 días. Wow. Mucho mejor no significa que la guerra terminó, pero hoy claramente Kiev está más seguro como producto de haberse recuperado zonas en la periferia que hace una semana estaban en manos de los rusos. Ahora, observemos esto, Nelson. 2 negociadores ucranianos con síntomas de envenenamiento y quienes analizaron los componentes químicos, encontraron y sacaron la siguiente conclusión. No quisieron matarlos, quisieron advertirlos. Así es. Bueno, esto es así. Voy a recordar una anécdota para que es también muy buena tu precisión. Cuando fue el episodio de Alexander Navalny, ustedes recuerdan ese envenenamiento, hubo una conferencia de prensa donde le preguntaron a Putin si él aceptaba cómo tomaba esta acusación hacia el gobierno ruso de haberlo querido envenenar a Navalny. La respuesta de Putin fue brutal. Dijo, no fuimos nosotros porque nosotros nunca fallamos. Así que está claro que esto que vos decís es lo cierto. Fue una advertencia. Los podrían haber matado. Lo impactante es que esto lo afectaba también a Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, el oligarca ruso cercano a Putin. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cuál es el objetivo? Cuando fue a decirle a Putin... Pensemos juntos, digamos, ¿cuál es el objetivo de semi-envenenar a Abramovich y a los 2 negociadores ucranianos? ¿Qué confianza se puede generar para firmar un alto el fuego
o negociar o llevarse algo de una negociación en este contexto? Bueno, dos cosas, digo, para tener en cuenta. Primero, Putin es un enfermo mental, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la lógica de Putin es la ilógica. Diego, esta guerra no tiene lógica. Esta guerra no tiene lógica, porque además está lejos de responder a lo que Putin creía. Y el segundo punto es que cuando Abramovich fue a hablar con Putin sobre esto, dijo, lo único que acepto es que me lo traigan a Zelensky para aplastarlo. Así que atenti, porque esto le da a las negociaciones que va a haber en Turquía y demás toda una, digamos, una poca posibilidad de evolución notable, digamos, porque hay un elemento muy importante para tener en cuenta, Diego. Rusia no se ha hecho fuerte en ninguna ciudad, ni Mariupol está en manos de los rusos como tal. Por ende, digamos, si hoy terminara la guerra por una negociación, la situación de Putin es muy endeble, porque ¿qué ha logrado? Nada. Desde el punto de vista de lo que pensaba, toda esta matanza para lograr eso, nada, porque la matanza incluye a soldados rusos. No sabemos si son 5.000, 10.000, 15.000, sabemos que son muchos. Nelson, muchísimas gracias por esta comunicación y que puedan emprender un razonable regreso, que les vaya bien mañana en la ruta y seguimos comunicados. Saludos a todo ese equipo. Muchísimas gracias, Diego, en nombre de Osvaldo Berizo, Rodrigo Sánchez Miguel y Manu Joven. Un saludo para todos allí y gracias. Hasta mañana. Muy bien. Volvemos al ombliguismo, al cabotaje, que nos encanta. Y al campo minado local. Hay un mundo allá, qué molesto, si nosotros somos autosuficientes, tenemos la cantidad de conflictos suficientes para exportar. Hablando de conflictos, quiero compartir con ustedes que, más allá de este guiño de Gabriela Cerruti y de Alberto Fernández retuiteando esta iniciativa del Senado kirchnerista de los impuestos, Bernie no descansa. Sergio Bernie insistió con la teoría del fitito. Caben, como son 5, dentro de un fitito. Escúchenlo. De un gobierno que nada tiene que ver con el peronismo no puede esperar otra cosa que no sea esto. El presidente gobierna con el diario que le escriben 5 amigos. Al presidente le falta salir a la calle y recorrer, escuchar a la gente. A este gobierno le falta saber lo que es haberse jugado durante 4 años para poder acabar con el gobierno de Macri y no despilfarrar como despilfarró no solamente el capital político que logró juntar el frente de todos, sino por sobre todas las cosas credibilidad. Tenemos un gobierno que está formado por antikirchneristas muy fuertes y que en ese antikirchnerismo intentan parir un albertismo en sus dos versiones, un albertismo con Alberto, que nunca se define a tomar un rumbo, o si no, un albertismo sin Alberto. Bueno, realmente, y hay que decir, uno va desensibilizándose a las agresiones a Alberto Fernández. Esta debe haber sido una de las más graves, las más fuertes de todas. Prácticamente como un opositor, prácticamente como un comentarista de la realidad, el que es el ministro de Seguridad de una provincia tan complicada, con índices tan malos, y además que depende de Axel Kicillof, que es de pura cepa, por supuesto, kirchnerista. Está claro, dos ministros de Kicillof son los que le pegaron entre domingo y lunes. Andrés Larroque, que le dijo que gobernaba con 5 amigos, y Bernie, que se suma a esto y sube a todo lo que acabamos de escuchar. Y lo que digo es, 2 ministros bonaerenses le pegan al presidente del mismo signo político y el gobernador no dice nada. Esto ya es una ensalada que no se entiende nada, porque Bernie dice es un gobierno de antikirchneristas y él hace 2 semanas dijo mi jefa no es más Cristina, no soy kirchnerista. O sea, Bernie no sé de qué está hablando, me parece que está haciendo la de él, que es hacer declaraciones altisonantes para capitalizar con su propia figura. Está ahí porque Kicillof lo sostiene, los intendentes insisten,
peronistas, sobre todo el conurbano, en que no lo quieren más a Bernie, que quiere la vuelta de las policías locales. O sea que ahí hay otra pelea también, que es la que está dando Bernie en la provincia de Buenos Aires, y que se suma a esta interna donde todos aquellos que son más kirchneristas o más cercanos a Cristina Kirchner, hago la excepción esta de Bernie, siguen criticando al gobierno, mientras que del otro lado están como con los bracitos abiertos, desde Alberto para abajo, todos, Cerrutia. Tolosa Paz acaba de decir que presentó un proyecto para repudiar estos afiches que se dieron de Cristina Kirchner. Es decir, todos los que están del lado de Alberto están así con los bracitos abiertos, esperando que vengan los otros a un abrazo. Bueno, no está ocurriendo. Bernie está tratando claramente de construir su propia candidatura. Sí, claro. A esta altura no hay que dudarlo más, porque ya no habla ni como kirchnerista ni antikirchnerista, sino como yo soy Bernie y estoy viendo si llego a candidato a gobernador provincial o candidato a presidente, que él ya ha dicho que es su propio sueño, que él está trabajando para eso. Bernie también mantiene una disputa con Máximo Kirchner, o sea, evidentemente se abre todos los fuentes, Pablo. Hay dos ministros, son Larroque, que es el ministro de Desarrollo Comunitario, que es el ministro de Desarrollo Social, y Bernie es el ministro de Seguridad, de Axel Kicillof, que el otro día, lo mostrábamos acá, se mostró en la marcha a los abrazos y a las risas con Máximo Kirchner, como diciendo, no hay problemas entre nosotros, que los hay claramente, no hay problemas entre nosotros, somos uno solo. Y del otro lado está el gobierno. Entonces acá yo veo que es una discusión del kirchnerismo contra Alberto, los cristinistas contra Alberto. Largamos el programa con Jessica Bossi contándote que estaba confirmado que Tetamanti, el número 2 de Cancillería, había desoído una indicación de Cafiero y había mandado un cable para abstenerse de condenar a Putin. Te la hago más fácil, más del lado Putin de la vida. Esto está en un contexto de una serie de agresiones que no paran, son medio inéditas en los tiempos contemporáneos, porque hemos tenido temporada 1 Néstor, temporada 2 Cristina, temporada 3 Cristina 2, y esta es la cuarta, digamos, vos entraste al cine a ver Kirchnerismo 4, pero nunca habías visto esto, que es un bombardeo tremendo y que no cesa después del acuerdo con el fondo, Alberto Fernández. En el barco van ellos también. Y, por supuesto, todos nosotros. Pero lo impresionante es la desconexión absoluta de toda esta gente de los problemas efectivos de millones y millones de argentinos, que no les importa nada que si son 5, si son 4 y se pelean, si vos estás de este lado, si vos estás de este otro. La desconexión es absoluta. Los problemas del gobierno, del país en este momento, estamos al borde del abismo. Y estos tipos están jugando al borde del abismo sin importarle absolutamente nada lo que pasa ni con la inflación, ni con la inseguridad, ni con la enorme, ni siquiera, bueno, ni hablar de la política exterior argentina, la justicia. Digo, están jugando, no entienden el nivel de peligrosidad que está viviendo el país, incluso institucional. Bien, ¿qué quieren? Ya acabamos de ver lo que hace el kirchnerismo con Alberto Fernández. Sí. Más allá de la visión que uno tenga de Alberto Fernández, aquel que ve el programa sabe lo que se ha dicho en este programa sobre algunas políticas de Alberto Fernández. Lo que digo es, ¿qué quieren conseguir? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué quiere usted de mí? Entregame las cabezas económicas. ¿Qué quiere? La rendición, yo te lo vuelvo a decir, la rendición incondicional de Alberto Fernández y la entrega de lugares claves. Martín Guzmán, el ministro de Economía, no lo soporta un segundo más Cristina. Junto a él, Matías Culfas, que está en estos días, está armando toda la cuestión de los precios y mañana una reunión con empresarios y la UIA. Y Santiago Cafiero, son las cabezas que quiere Cristina como muestra de la rendición. Ahora yo le pregunto a Cecilia, sí. Una del área económica, que también en esa lista yo creo que hay que incluir a Miguel Ángel Pese, el titular del Banco Central. Muy bien. También está en la lista negra de Cristina. Mirá lo que hago. Virome, una hoja, y vamos a anotar entre todos nosotros, que conocemos más o menos todo el elenco, ¿quiénes son nombres? Es decir, sacame todos estos. Armame una lista de buena fe. ¿Quiénes entran a economía que le agraden a Cristina? Bueno, yo los voy a ir anotando, decime. No, es que ese es el dilema, porque Cristina quiere vetar, pero si ella pone el nombre que asume en el área económica, básicamente va a ser responsable Cristina pero de lo que pase con la economía. Entonces lo que quiere es... Entonces, ahí en esa lista, yo difiero un poco. No hay un denominador creo que común. Cristina o el kirchnerismo no es que quiere hacer que Alberto haga lo que ellos quieren. Quieren despegarse de este gobierno. Entonces, no hay una propuesta, sino más allá de lo que hicieron hoy.
No hay buenas noticias para dar. Cada 3 meses una discusión con el Fondo Monetario Internacional. No hay un gran escenario y están haciendo una especie de despegue. No están proclamando quién quieren que sea el ministro de Economía. Bueno, ¿Tienen un nombre? No lo tienen. Podemos diferir. Sí, perdón. En el mundo real, mañana en Argentina no va a haber trenes, porque hay un paro general de trenes. Estos son los temas que a esta gente no le interesa. Tú y tu maldita realidad, Osvaldo. No importa. Por mí prohibiría la realidad. A mí no me gusta la realidad, pero es lo que hay. Bien, entonces lo que digo es, hay dos posiciones, y es, quiero que me traigas una bandeja de plata lustrada con 3 cráneos. Yo te voy a decir de quiénes son, ya los nombró Pablo. Hay otra versión periodística que es, solamente queremos tomar distancia estratégica para preservar nuestro capital político. Pero es que son las dos cosas a la vez, porque es la misma manera. Es lo mismo que pasó con el acuerdo con el fondo. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Dijo, el acuerdo con el fondo no. ¿Y la alternativa cuál es? ¿Cuál es la alternativa? No propuso nada el kirchnerismo como alternativa. Lo que hace, cuestionando a los que van a ser los voceros de las malas noticias, del ajuste que va a haber que hacer para aplicar el acuerdo con el Fondo Monetario, son los que yo dije que había que sacar de este gobierno. ¿Y qué hago? Conservo el capital político pensando, creo, a mí lo que me dicen las fuentes con las que hablo del kirchnerismo es que Cristina cree que la elección del 2023 está perdida, para el gobierno nacional y también para Axel Kicillof, y lo que busca es conservar capital simbólico, que es lo que la va a mantener fuerte siendo opositora. Entonces no tiene nada que proponer. Lo que quiere es decir qué es lo que ella cree que hay que cambiar para tratar de tomar distancia. Pero a la vez está perdiendo ese capital político también, digamos, porque su círculo cada vez es más reducido. Bien. Lo que es reducido es el tiempo. Sí, no, lo que digo es que lo que ella quiera hacer no necesariamente implique que le vaya a salir bien. Claro, obvio. Y ojo con el serrucho, porque no es una buena idea serruchar una rama de la que vos también eventualmente estás colgando, ¿no es cierto? Vamos a hacer una tanda. Muy bien, Rolo Barbano, más información. Diego, tenemos que mostrar un video que parece los Juegos del Hambre. ¿Por qué? Porque un camión que iba por la Ruta 9 llevando cerdos en Córdoba volcó. Miren lo que pasó luego del vuelco. Iban 280 cerdos en la carga de este camión que se dirigía de Justiniano Pose hacia un frigorífico de Rosario con los cerdos vivos. El camión cerca de las 11 de la mañana. Porque ya es triste. Bajen el audio, dejen la imagen, porque ya es lo suficientemente triste todo lo que se ve. Postales de la Argentina de hoy, ¿eh? Así es, por eso te hablaba de los Juegos del Hambre. Más allá de todo lo que uno pueda reflexionar sobre estas imágenes, acá hay gente que se desespera por ir a buscar un poco de comida. Son chanchos, por supuesto, tienen un valor importante, cerdos de promedio 120 kilos, que iban hacia un frigorífico de Rosario, 11:30 de la mañana. ¿Qué ocurre? Vuelca el camión, sin que haya intervención de otro vehículo, entre Marcos Juárez y General Roca, más bien cerca de Roca. Y parte de los chanchos mueren en el momento. Algunos quedan atrapados en los hierros. También se lastima el conductor, al cual tardaron en ayudar porque el primer interés de la gente fue ir a buscar los chanchos. Se llevaron los chanchos muertos, algunos vivos también, como podrán ver. Se acercó el dueño de la carga al lugar con otro camión. Esto llevó un buen rato, Diego, por supuesto. Cuando llega el dueño de la carga dice, bueno, los cerdos muertos, llévenselos. Por favor, ayúdenme a guardar a algunos de los vivos en otro camión para no perder tanto dinero. Claro. Sí, claro, es un montón de trabajo eso. Mucho trabajo y mucho dinero. Ceci, aparte, chanchos que ya estaban comprometidos, que estaban comprados por un frigorífico, había un negocio en marcha, lograron rescatar alrededor de 120 cerdos vivos. Los otros 160 terminaron en la mesa, en la heladera de algunos de estos vecinos que, como bien decías, se acercaron como reflejo de una realidad que están viviendo ahí en Córdoba. Hace un tiempo, cerca del mercado de Liniers, había un camión que quería descargar Hacienda y no podía, no era el turno, no lo dejaban entrar. Entonces dio una vuelta y quedó atrapado en un barrio bastante carenciado cerca. Tomaron de rehén el camión y la medida para permitirle avanzar el camión tuvo que bajar 3, 4 animales y dárselos y entregarlos como si fuera una especie de peaje. Acá lo que llama la atención es que esto no ocurrió en una villa ni en un barrio carenciado. Nada justifica nada, ¿sí? Pero para poner el contexto, esto es
pleno Córdoba, pleno corazón productivo, gente que uno imaginaba no iba a estar en esta situación de desesperarse por ir a agarrar un cerdo para seguramente alimentar a los suyos. Esto ocurrió hoy a la mañana en pleno Córdoba. Pablo de León. Bueno, hoy el presidente de la Nación se fue en secreto hasta el gremio de un amigo suyo y aliado político clave, que es Héctor Daer, titular del gremio de la sanidad. Hacia allí fue y aparte es uno de los triunviros de la CGT. ¿Cuál es la idea? Se encontró con la CGT y se encontró también con gente de la UIA. Alberto quiere un acuerdo, una especie de acuerdo, también a la vieja usanza peronista, de gran acuerdo con empresarios y gremios. Y esto tiene que ver, y la miro a Cecilia, con una reunión que va a haber mañana en el CCK, donde el gobierno pretende empezar a lograr algo de paz social. El gobierno lo que pretende con ese proceso es intentar algo que ya intentó 20 veces, que es ponerle precios y salarios a un acuerdo que vaya, digamos, poniendo alguna referencia y le ponga un ancla a la inflación. Yo hablé con algunos de los que estuvieron en esa reunión y que han estado en reuniones en las que le pidieron un acuerdo de precios y salarios. ¿Sabés qué dicen? No hay manera de que funcione un acuerdo de precios y salarios sin poder político. Sin poder político. Ese es el principal problema. Pero no estaría de acuerdo ahí, digamos, el ala kirchnerista o Alberto Fernández y sus ministros de Guzmán, Culfas, ¿no están ni en eso de acuerdo? ¿En que haya un acuerdo? No, es que ¿qué capacidad de implementar un acuerdo tienen? De comprometerse a cómo se va a desandar la inflación para que nadie suba un precio, para que los gremios... ¿Qué gremio se compromete hoy a no aumentar los sueldos por los próximos 8 meses porque está conforme con un aumento del 40%? ¿Qué empresa se compromete hoy a congelar los precios? Bueno, los sindicatos se están arreglando por 4 meses. Claro, exactamente. Como no podemos... Esto es nuevo también. Cerramos por 4 meses... Y nos volvemos a juntar, porque nadie sabe lo que puede pasar en la Argentina. Argentina ha tenido meses en los que ha negociado el salario mínimo vital y móvil 2 veces en un mes. Ha llegado a esa situación. ¿En qué año? Y en la hiperinflación, en el 89. Bueno. Este año no más preguntas, señor juez. No, este año ya tiene un escenario en el que va a negociar el salario mínimo por lo menos 2 veces. Ahora, Joaquín Morales Solá. Gracias, nos encontramos mañana.